de 45 afios al que sería la hizo un alotrasplante de células madre en el marco del tratamiento de una leucemia aguda. El trasplante evolucionó bien y George recibió el alta después del prendimiento del injerto. Durante la intervención del trasplante, los médicos de George instauraron una pauta antifúngica con voriconazol, como profilaxis de la aspergilosis, que había constituido un problema en el hospital durante los últimos afios. Tras recibir el alta, George se recuperó bien y mantuvo la profilaxis antifúngica. Sin embargo, en una visita clínica 140 días después del trasplante se observa un exantema y un incremento de los parámetros de la función hepática. Una semana después comenzó a presentar diarrea sanguinolenta, y su médico de cabecera consideró la posibilidad de una enfermedad injerto contra huésped, EICH. Sería la hizo una biopsia rectal, que confirmó esta sospecha y se intensificó la pauta inmunodepresora, al igual que la dosis diaria de voriconazol. Los signos y síntomas de la EICH se mantuvieron y George hubo de ingresar de nuevo en el hospital. Se observa que se encontraba confuso, febril y disneico. Una radiografía de tórax revela un infiltrado cuneiforme en el campo pulmonar inferior derecho y las pruebas de imagen de los senos mostraron una opacificación bilateral. 1. ¿Cuál es el DIAN-6 estístico diferencial de este proceso? 2. ¿Qué PAT6 llenos fúngicos consideraría en un paciente inmunodeprimido que recibe tratamiento profiláctico con voriconazol? 3. ¿Y C6 mo elaboraría el DIAN-6 estístico? 4. ¿Qué pauta terapéutica instaurarla? Las respuestas a estas preguntas. Resúmenes. Candidiasis. Palabras clave. Cándida, pseudoifas, X6 geno, levaduras y pseudoifas, inmunodeprimido, candidiasis vaginal, orofaringia. Biología, virulencia y enfermedad. Levaduras oportunistas que causan infecciones que van desde enfermedad de mucosas superficiales y cutáneas hasta enfermedad de diseminasis 6N Gimet 6 gena, a menudo mortal. La inmensa mayoría de las infecciones se deben a 5 especies principales: C. albicans, C. glabrata, C. parapsilosis, C. tropica /diagonalis y C. crucei. La morfología oscila desde levaduras en gemasis 6N a pseudoifas e hifas verdaderas. La reproducción 6N se basa en la formasis 6N de blastoconidios, yemas. Constituye el grupo más importante de PAT6 genus MIC 6 ticos oportunistas. Puede adquirirse en la comunidad, infecciones mucosas, o asociarse al hospital, enfermedad invasiva. Epidemiología. El genera Cándida es un colonizador conocido del ser humano y de otros animales de sangre caliente. El loco de colonizasis 6N principal es el aparato digestivo, comensales en vagina, uretra, piel y unas. La mayoría de las infecciones son en 6 genas, implicando normalmente a flora del huésped comensal en condiciones normales. Es posible la transmisión 6N-X6 gena en los hospitales. C. albicans predomina en la mayoría de los tipos de infeccis 6N. Las consecuencias de las infecciones de Cándida del torrente sanguíneo son graves. Entre los factores de riesgo están las neoplasias hematol 6 quiques y la neutropenia, la cirugía abdominal, la prematuridad en las lactantes y una edad mayor que 70 años. DIAN-6 estístico. Aspecto clínico, examen Maycroc 6 pico directo y cultivo. Las infecciones se diseminan por vía Gimet 6 gena y la candidemia es difícil de diagnosticar basándose exclusivamente en datos clínicos. El DIAN-6 estístico de laboratorio implica la obtención 6N de material clínico adecuado, seguido de un examen Maycroc 6 pico directo, cultivo y, cada vez con más frecuencia, la aplicación 6N de análisis molecular, antiquénico y prote 6 mico. Tratamiento, prevención 6N y control. Infección 6N mucosa y cutánea. Antlunquicos T6 picos y cislermcos activos como azols, itraconazol, fluconazol, miconazol, muchos otros, polienos, anfotericina vainistatina. Candidiasis invasiva y candidemia. Administrasis 6N oral o intravenosa en funci 6N del antifúngico y la gravedad de la enfermedad, /diagonal o inmunosupresis 6N, azols, fluconazol, voriconazol, posaconazol, isavuconazol, equinocandinas, anidulafungina, caspofungina, micafungina, formulaciones de anfotericina B, desoxicolato y formulaciones lípticas, flucitocina. Criptococosis. Palabras clave. Cápsula, yemas en gemasis 6N, SNC, neurotr 6 pico, tinta china, antrageno, SIDA. Biología, virulencia y enfermedad. Micosis es esterraca causada por las hongos Cryptococcus neoformans y segatii. C. neoformans abarca las serotipos capsulares A, D, Y y A, D, bar. Group I, serotipo A, y bar. Neoformans, serotipo D. Segatii abarca las serotipos B y C. Microorganismos levaduriformes estéricos u ovales, encapsulados que se replican par gemasis 6N. Ambas especies pueden causar enfermedad pulmonar, de diseminasis 6N Gimet 6 gena y del sistema nervioso central, SNC. Epidemiología. Suele adquirirse a través de la inhalasis 6N de células aerosolizadas de C. neoformans y segatii.
Ambas especies son PAT6 genas para los individuos inmunocompetentes. Ceneoformans suele detectarse como PAT6 geno oportunista. Distribuci 6N mundial en el suelo contaminado para excrementos de aves. Segatii se encuentra en climas tropicales y subtropicales asociado a eucaliptos. El foco de la zona noroccidental del Pacífico se ha asociado a las abetos de Douglas. La enfermedad es similar, aunque la infección 6N par segatii suele aparecer en individuos inmunocompetentes y su mortalidad asociada es menor. La incidencia ha disminuido progresivamente desde principios de la década de 1990 debido a la generalización 6N del uso de fluconazol y el tratamiento satisfactorio de la infección 6N par el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, con antivirales. DIAN 6 éstico. Puede manifestarse como un proceso NEUM 6 nico, más frecuente, y como infección 6N del SNC. El DIAN 6 éstico puede establecerse mediante hemocultivos, cultivos de L1 quidocefalorracu 1-DO, LCR o de otros materiales clínicos. El examen Macrox 6 pico del LCR puede revelar la presencia de células levaduriformes encapsuladas características, meningitis cryptox 6 Zika, DIAN 6 éstico mediante detección 6N del antígeno polisacárido en el suero o el LCR. Tratamiento, prevención 6N y control. La meningitis cryptococcus 6 Zika y otras formas diseminadas son universalmente mortales si no se tratan. Tratamiento armtunculco, anfotericina B, desoxicolato o formulaciones lípticas, más flucitocina seguido de tratamiento de mantenimiento /diagonal consolidasi 6N con fluconazol, de Elexi 6N o itraconazol. El control eficaz de la presi 6N del SNC y del síndrome inflamatorio de reconstitusi 6N inmune, SIRI, es crucial para el éxito del tratamiento de la meningitis cryptococcus 6 Zika. Aspergilosis. Palabras clave. Hifas ramificadas y tabicadas, neumonitis para hipersensibilidad, angioinvasiva, aspergiloma, conidios. Biología, virulencia y enfermedad. Amplio espectro de enfermedades causadas por hongos, mohos, filamentosos del genera Aspergillus. La exposición 6N a esporas en el ambiente puede desencadenar reacciones alérgicas en huéspedes, hipersensibilizados o enfermedad destructiva, invasiva, pulmonary diseminada en huéspedes muy inmunodeprimidos. La inmensa mayoría de las infecciones se deben a Fumigatus, el más frecuente, a Flaves, a Naegger y a Terreus. Mohos yalinos que producen ingentes cantidades de esporas, conidios, que sirven como propagadores infecciosos al ser inhalados para el huéspeo. La aspergilosis invasiva se caracteriza por angioinvasis 6N y destruccis 6N tisular secundaria a infartos. La diseminasis 6N gimet 6 gena de la infección 6N a locos extrapulmonares, sobre todo cerebre, coraz 6N, rifiones, aparato digestivo, H1 gado, vaso. Es frecuente debido a la naturaleza angioinvasiva del hongo. Epidemiología. El género Aspergillus es frecuente en todo el mundo. Las conidios son ubicuos en el aire, el suelo y la materia en descomposisis 6N. En el entorno hospitalario el género Aspergillus puede estar en el aire, las alcachofas de las duchas, las tanques de almacenamiento de agua y las macetas. Los conidios, esporas, están inhalándose constantemente. La brada entrada más importante y frecuente es al aparato respiratorio. La reacción 6N del huésped, los hallazgos anatomopatol 6 gicos asociados y las consecuencias de la infección 6N dependen en mayor medida de factores del hospedador que de la virulencia o la patogenia de cada especie. DIAN 6 éstico. Métodos Serol 6 gicos, de cultivo, anatomopatol 6 gicos, moleculares, bioquímicos y anfiquénicos complementados con estudios de imagen. Tratamiento, prevención y control. El tratamiento suele consistir en la administración 6N de corticoides junto con medidas de limpieza pulmonar. El tratamiento de la aspergilosis pulmonar CR6-NICA puede consistir en corticoides, es el tratamiento anfitunquico de larga duración 6N, normalmente con una sol. La profilaxis de las pacientes de alto riesgo, neutropénicos, suele lograrse mediante la administración 6N de una sol activo contra mohos, itraconazol, posaconazol, voriconazol. El tratamiento antifúngico específico de la aspergilosis invasiva suele consistir en la administración 6N de voriconazol o una formulación 6N líptica de anfotericina B. La Food and Drug Administration, FDA, ha aprobado recientemente la administración 6N de isavuconazol para el tratamiento de la aspergilosis invasiva. Son importantes los esfuerzos para disminuir la inmunosupresión 6N y /diagonal o la reconstitución 6N de las defensas inmunitarias del nuesoc. Al igual que la resexis 6N quirúrgica del tejido infectado cuando sea factible. La resexis 6N de las aspergilomas únicamente se plantea en casos de hemoptisis grave. La frecuencia de micosis invasivas debidas a hongos PAT6 llenos oportunistas ha aumentado considerablemente a lo largo de las 2 últimas décadas. Este incremento se asocia a una morbimortalidad excesiva, VCAP 57, tabla 571, y presenta una relación directa con la ampliación de las poblaciones de riesgo de contraer infecciones fúngicas graves. Los grupos de alto riesgo incluyen pacientes sometidos a trasplantes de médula ósea,
TMO, y de sangre periférica, trasplantes de 6 granos sólidos y cirugía mayor, especialmente cirugía de aparato digestivo, ADJ, y los pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, o enfermedades neoplásicas, los sometidos a un tratamiento inmunodepresor, los ancianos y los nifios prematuros, tabla 651. Los PAT6 llenos etiol 6 gicos mejor conocidos de las micosis oportunistas son Candida albicans, Cryptococcus neoformans y Aspergillus fumigatus, cuadro 651. La incidencia anual estimada de micosis invasivas por estos tres patógenos es de más de 400.000 infectones /diagonal ano para Cándida, de más de 1.000.000 en el caso de Ceneoformans y de más de 400.000 en el de Aspergillus, VCAP 57, tabla 571. Junto con estos hongos, el listado cada vez más amplio de otros hongos PAT6 llenos reviste una importancia cada vez mayor, V cuadro 651. Dentro de la categoría de nuevos hongos patógenos se encuentran especies de Cándida y Aspergillus distintas de C. albicans y Afumigatus, Microsporidios, hongos levaduriformes oportunistas pertenecientes a géneros como Trichosporum, Malassezia y Rhodotorula y Blastoschistomices capitatus, los mucormicetes, hongos filamentosos y alinos de géneros como Fusarium, Sarocladium, Exedosporium. Cátulo 65 micosis oportunistas 645. Scopulariopsis, Purpureocilium, Paesilomis, y Trichoderma y diversos hongos dernatiaceos. V cuadro 651. Las infecciones debidas a estos microorganismos abarcan desde la fungemiare lesionada con catéteres y peritonitis a infecciones más localizadas con afectasis 6N pulmonar, cutánea y de los senos parenasals o diseminación GIMET 6 gena extensa. Antes se creía que muchos de estos hongos no eran patógenos, pero en la actualidad se reconoce su capacidad de producir micosis invasivas en pacientes inmunodeprimidos. Las estimaciones de la incidencia anual de las micosis menos frecuentes son prácticamente inexistentes. No obstante, los datos procedentes de un estudio poblacional realizado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades indican una incidencia de mucormicosis de unas 7 infecciones por millón /diagonal ano, 2 infecciones por millón /diagonal ano en el caso de la hialoifomicosis, Fusarium, Acremonium, y 1 infecsi 6N por millón /diagonal ano para la feoifomicosis, hongos miceliales de matiaceos. A la vista de la complejidad de los pacientes con riesgo de contraer una infección 6N y la diversidad de posibles PAT6 llenos fúngicos, las micosis oportunistas suponen un destacado desafío diagnóstico y terapéutico. El diagnóstico depende de una elevada sospecha clínica, piense en hongos, y la obtención de material adecuado para su cultivo y análisis anatormopatológico. El aislamiento y la identificación 6N de microorganismos infecciosos son fundamentales para lograr controlar de modo adecuado las infecciones causadas por hongos oportunistas menos frecuentes. Algunos de estos microorganismos poseen una resistencia inherente al tratamiento convencional con azoles, equinocandinas o polienos, VCAP 61, y pueden obligar a utilizar fármacos antifúngicos alternativos junto con medidas quirúrgicas ya invertir el proceso subyacente de las defensas de huésped. Candidiasis. Se ha determinado que las especies de género Candida camphia eman el grupo más importante de hongos PAT6 llenos oportunistas. Las especies incluidas en este género constituyen la tercera. Causa más frecuente de infecciones septicérnicas, IS, asociadas a catéteres centrales y superan a cualquier PAT6 geno gram negativo individual, tabla 652, caso clínico 651. Desde 1980 la frecuencia de IS por cándida se ha incrementado a un ritmo constante en hospitales de cualquier tamaño y en todos los grupos de edad. Aunque se han descrito más de 100 especies de género Candida, tan solo un pequeño número de ellas está implicado en infecciones clínicas, V cuadro 651. C. albicans es la especie aislada con una mayor frecuencia a partir de muestras clínicas y generalmente representa entre un 90 y un 100% de las cepas aisladas de muestras de mucosa, y entre un 40 y un 70% de las cepas procedentes de pacientes con IS, dependiendo de servicio clínico y de la enfermedad de base de paciente. Tabla 653. Alrededor de un 95% de estas últimas corresponden a 4 especies: C. albicans, C. glabrata, C. parapsilosis y C. trapicalis. V. Tabla 653. De ellas, C. glabrata es la única especie que se considera emergente como causa de IS, debido en parte a su resistencia intrínseca y adquirida a los azoles y otros antifúngicos empleados de forma frecuente. El 5% restante de IS por cándida engloba entre 12 y 14 especies diferentes, como C. crucei, C. lusitaniae, C. dubliniensis y C. rugosa, V cuadro 651. Aunque estas especies se consideran causas infrecuentes de candidiasis, se ha observado que varias de ellas se aglutinan en grupos nosocomiales o bien presentan una resistencia innata o adquirida a uno o más fármacos antifúngicos conocidos.
Morfologfa. Todas las especies de género Cándida se desarrollan como células levaduriformes ovaladas, 3 a 5 m, que forman yemas o blastoconidios. A excepción 6N de Seglabrata, las especies de Cándida producen también pseudohifas e hifas verdaderas. FIC 651, V también CAP 57, FIC 572A y CAP 60, FIC 601. Por otra parte, C. albicans genera tubos germinales, CAP 57, FIC 572, y clamidoconidios terminales de pared gruesa, FIC 652. Seglabrata, la segunda especie más frecuente de Cándida en numerosas situaciones, carece de la capacidad de originar pseudohifas, tubos germinales o hifas verdaderas en la mayoría de las condiciones. En los cortes histol 6 hicos las especies de Cándida se tifien. Débilmente con hematoxilina eosina, e intensamente con las tinciones de ácido peri 6-dico de Schiff, PAS, metenamina argentica de Gamery, GMS y Gridley. En condiciones in vitro casi todas las especies de este género dan lugar a colonias lisas en forma de domo de color blanco a crema. C. albicans y otras especies pueden sufrir cambio de fenotipo, en el que una cepa de Cándida se transforma de manera reversible en alguna de las varias morfologías diferentes, que comprenden desde la típica colonia lisa blanca formada principalmente por células levaduriformes de Gemasis 6N a colonias muy peludas o vellosas, compuestas fundamentalmente por ocaso clífnico 65 a pseudohifas o hifas. La frecuencia menor que el EIFEN 6 meno de cambio fenotípico es excesivamente alta para deberse a mutaciones génicas y demasiado baja para deberse a conversiones en masa en las que la totalidad de la población 6N modificaría su fenotipo como respuesta a cereales ambientales. Es probable que el cambio actúe como un sistema dominante en C. albicans y otras especies para lograr una rápida respuesta a alteraciones de su microambiente local por parte de cada célula individual. Se ha propuesto que este cambio fenotípico conferiría a C. albicans la capacidad de supervivencia en micronichos ambientales muy diversos en el interior de hospedador humano. Epidemiología. Las especies menor que ley genera Cándida colonizan el ser humano y otros animales de sangre caliente, por lo que se encuentran tanto en las personas como en los ambientes naturales de todo el mundo. El lugar primario de colonización 6N es el aparato digestivo desde la cavidad bucal hasta el recto. También se desarrollan como comensales en la vagina y la uretra, la piel y bajo las ufias menor que el pie y la mano. Se ha detectado la presencia de C. albicans, el principal PAT6 geno etiológico de enfermedad en el ser humano, en el aire, el agua y el suelo, además de en el ser humano y los animales. Se estima que entre un 25 y un 50% de las personas sanas porta microorganismos del género Cándida en la microflora normal de la cavidad bucal. C. albicans representaría entre un 70 y un 80% de las cepas. Las tasas de portadores orales son significativamente mayores en la población 6N pediátrica, los pacientes ingresados, los pacientes infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, las personas con dentaduras postizas, los diabéticos, los individuos sometidos a quimioterapia antineoplásica o antibioterapia y los niños. Prácticamente todos los seres urnanos pueden albergar una o más especies de Cándida en su aparato digestivo, y los niveles menor que ley estado de portador sano pueden aumentar hasta niveles de enfermedad detectable u otras situaciones de alteración 6N de los mecanismos de defensa menor que ley hospedador. La principal fuente de infección 6N causada por las especies de Cándida, desde la enfermedad mucosa y cutánea superficial hasta la diseminasis 6N Gimet 6 gena, es el propio paciente. Es decir, la mayoría de los tipos de candidiasis representan una infección 6N endógena en la que la microflora comensal aprovecha oportunidad para producir una infección 6N. Para ello debe existir alguna deficiencia en las barreras de huésped frente a Cándida. En el caso de IS por Cándida, la transferencia menor que el ley microorganismo. Desde la mucosa digestiva hasta el torrente circulatorio exige la proliferasis 6N excesiva de las levaduras en su nicho comensal junto con un fallo de la integridad de la mucosa digestiva. La transmisión 6N exógena de Cándida también ocasiona una proporción 6N de ciertos tipos de candidiasis. Como ejemplos de tal transmisión 6N se encuentran el uso de soluciones de irrigasis 6N, líquidos de nutricis 6N parenteral, transductores de presis 6N vascular, válvulas cardíacas y córneas contaminadas. Se ha comprobado la transmisión 6N de estas levaduras desde profesionales sanitarios a los pacientes y, entre pacientes, en especial en el contexto de los cuidados intensivos. Las manos de los profesionales sanitarios actúan como posibles reservorios en la transmisión 6N nosocomial. De este género, entre las distintas especies de Cándida con capacidad de infectar al ser humano, V cuadro 651 y tabla 653, C. albicans predomina en casi todos los tipos de infección 6N. Esta especie suele estar implicada en casi todas las infecciones en localizaciones genitales, cutáneas y bucales. El abanico de especies capaces de
Producir IS es más amplio y, aunque C. albicans suele ser la especie predominante, V tabla 653, la frecuencia de aislamiento de cada especie de Cándida varía considerablemente en función 6N del servicio clínico. V tabla 653, la edad del paciente, FIC 653. 90-80. Y la situasis 6N local, regional o global, tabla 654. Mientras que C. albicans y C. parapsilosis son especies imperantes en la etiología de IS en lactantes y nines, en las personas de mayor edad se observa una disminución 6N de las infecciones por ambas especies y un notable incremento de las debidas a C. glabrata, V-FIC 653. De igual modo, aunque C. albicans es la especie dominante en IS en Norteamérica, su frecuencia es menor en la zona de Latinoamérica, en la que C. parapsilosis y C. trapicalis son más frecuentes. V tabla 654. El número y los tipos de especies del género que producen infecciones pueden verse influidos por numerosos factores, como la edad del paciente, el aumento de la inmunodepresión 6N, la exposición 6N a fármacos antifúngicos o las diferencias existentes en los procedimientos de control de las infecciones. Cada uno de estos factores, tanto de forma independiente como combinada, puede incidir en la prevalencia de las distintas especies de Cándida en cada centro hospitalario. Por ejemplo, la utilizasis 6N de azols, por ejemplo, fluconazol, como profilaxis antifúngica en pacientes con neoplasias hematol 6 guiques y en receptores de un trasplante de células madre puede elevar la probabilidad de infecciones causadas por C. glabrata y C. crucei, que presentan una menor sensibilidad a esta clase de antifúngicos. V tabla 653. Asimismo, las precauciones insuficientes de control de infecciones y la manipulasis 6N inadecuada de catéteres vasculares pueden originar infecciones por C. parapsilosis, la especie predominante en las manos de profesionales sanitarios que produce con frecuencia fungemia relacionada con catéteres. Las consecuencias de IS por Cándida en el paciente hospitalizado son graves. Se ha publicado que los pacientes ingresados con candidemia presentan un riesgo 2 veces mayor de morir en el hospital que aquellos con IS no candidiásicas. Se ha comprobado que la candidemia constituye un factor PRON6 éstico independiente de muerte hospitalaria en los individuos con IS nosocomial, contraída en el hospital. A pesar de que la grave naturaleza de las enfermedades subyacentes en muchos de estos pacientes puede generar confusión en las estimaciones de mortalidad, los estudios de cortes emparejadas han confirmado que la mortalidad atribuible de forma directa a la infección 6N por hongos es relativamente elevada, tabla 655. En particular, el exceso de mortalidad atribuible a la candidemia no ha disminuido con relación 6N a las cifras observadas a mediados de la década de 1980, a pesar de la introducción 6N de nuevos fármacos. Antifúngicos con buena actividad frente a la mayoría de las especies de este género. La epidemiología de la candidemia nosocomial se conoce con mayor detalle que la de ninguna otra micosis. Los indicios acumulados permiten esbozar una perspectiva general de la candidemia nosocomial, FIC 654. Claramente, ciertos pacientes ingresados presentan un riesgo mayor de candidemia durante el periodo de hospitalización 6N como consecuencia de su afexis 6N de base, pacientes con neoplasias hematol 6 guiques o neutropenia, pacientes sometidos a cirugía digestiva, nifios prematuros y ancianos mayores de 70 años. V tabla 651 y FIC 654. En comparación 6N con los pacientes de grupo control carentes de estos factores o exposiciones específicas de riesgo, la probabilidad que tienen dichos pacientes de adquirir una candidemia durante el periodo de hospitalización 6N es alrededor de 2 veces mayor por cada clase de antivirus 6 ticos que reciben, 7 veces mayor en los portadores de un catéter venoso central, 10 veces mayor cuando existe coloniza. Si 6N de otras localizaciones ANAT 6 micas por cándida y 18 veces mayor cuando el paciente se ha sometido a hemodiálisis aguda. El ingreso en la unidad de cuidados intensivos hace posible la transmisión 6N de cándida entre pacientes y constituye otro factor independiente de riesgo. Los datos epidemiológicos publicados indican que entre 20 y 40 de cada 1.000 pacientes de riesgo alto expuestos a los factores enumerados en el párrafo anterior contraen IS causada por una especie de cándida, 8,0% de todas las IS nosocomiales, V tabla 652. Aproximadamente un 49% de estos pacientes morirá como consecuencia de la infección 6N, un 12% lo hará debido a la enfermedad subyacente y un 39% superará la hospitalización 6N, VFIC 654. Esta situación 6N no se ha modificado y podría ser incluso peor que la descrita en la década de 1980.
El desenlace de casi la mitad de los pacientes con candidemia podría mejorar mediante la utilización 6ND, abordajes más eficaces de prevención 6N, diagnóstico y tratamiento. Evidentemente, el elemento más desea. BLE de los tres anteriores es la prevención 6N, que se lleva a cabo por medio de un control riguroso de las exposiciones con limitasis 6N de la administrasis 6N de antibi, 6 ticos de amplio espectro, manejo adecuado de catéteres y cumplimiento de las directrices de control de infecciones. Dromes el nicos en el contexto adecuado, las especies de genera cándida pueden producir una infección 6N clínica en prácticamente cualquier sistema orgánico. Tabla 656. El espectro de infecciones abarca desde la enfermedad mucosa y cutánea superficial hasta la daisminasis 6. N-Gimet 6 gena extensa con afectasis 6N de 6 granos diana como el hígado, el vaso, el riñón, el coraz 6N y el cerebre. En este último caso, la mortalidad atribuible de forma directa al proceso infeccioso se acerca a un 50%, V tabla 655 y FIC 654. Las infecciones mucosas debidas a cándida, conocidas como Nuget, pueden limitarse a la orofaringe o bien extenderse hacia el esófago y el tubo digestivo. En la mujer la mucosa vaginal también constituye un lugar frecuente de infección 6N. Generalmente estas infecciones se observan en pacientes con una inmunodepresión 6N local o generalizada o bien en condiciones que favorecen la proliferación 6N de estas levaduras, V tabla 656. Estas infecciones suelen manifestarse con máculas blancas semejantes al reques 6N en la superficie de la mucosa afectada. Se han descrito también otras presentaciones, como el tipo pseudomembranoso, en el que el raspado revela una superficie hemorrágica heterogénea, el tipo eritematoso, formado por áreas aplanadas de color rojizo que pueden presentar escozor en algunas ocasiones, la leucoplasia candidiásica, un engrosamiento epitelial que no fisuras irritadas en las comisuras de la boca. Las se desprende, blanco, causado por cándida y la queilitis angular, fisuras irritadas en las comisuras de la boca. Las especies de género cándida pueden originar infecciones cutáneas localizadas en zonas en las que la superficie cutánea está obstruida y húmeda, por ejemplo, ingle, axilas, espacios interdigitales de los pies, pliegues mamarios. Estas infecciones debutan con un exantema pruriginoso con lesiones vesiculopustulosas eritematosas. El paciente portador de una microflora mixta que contenga especies de cándida puede desarrollar onicomicosis y paroniquia. Las especies implicadas con una frecuencia mayor en estas entidades son C. albicans, C. parapsilosis y C. guillermondi. Durante el proceso de diseminasis 6N Gimet 6 gena pueden aparecer también lesiones cutáneas, que tienen una gran impedancia dian-6-estica debido a la posibilidad de realizar una biopsia directa, por tanto, obtener un dian-6-estico etiológico de un proceso cisternico. La candidiasis mucocutánea CR6-NICA es un trastorno infrecuente caracterizado por una deficiencia en la capacidad de respuesta de los linfocitos T frente a cándida. Los pacientes presentan lesiones mucocutáneas crónicas por cándida, entre las que se encuentran la afectasis 6N ungueal extensa y la vaginitis. Las lesiones pueden adoptar un tamaño relativamente grande y un aspecto granulomatoso deformante. La afectasis 6N del aparato genitourinario por cándida comprende desde la colonizasis 6N, asintomática de la vejiga hasta abscesos renales derivados de la diseminasis 6N Gimet 6 gena. La colonizasis 6N vesical por las especies del genera cándida se produce casi exclusivamente en pacientes que requieren una sonda vesical permanente, padecen diabetes, presentan obstrucción 6N urinaria o se han sometido a alguna intervención 6N urinaria previamente. La colonizasis 6N benigna de la vejiga es más frecuente en estos casos, aunque también se ha descrito uretritis y cistitis. La diseminasis 6N Gimet 6 gena al rido 6N puede originar un absceso renal, necrosis papilar o conglomerados de hifas en el uréter o la pelvis renal. La peritonitis por cándida puede darse en pacientes sometidos a diálisis peritoneal ambulatoria CR6, NICA o tras una intervención 6N quirúrgica del aparato digestive, una fuga anastom 6 tica o una perforasis 6N intestinal. Estas infecciones pueden limitarse a la zona del abdomen o bien afectar a otros 6 granos adyacentes y provocar una candidiasis Gimet 6 gena. La candidiasis Gimet 6 gena puede ser aguda o CR6 NICA y suele comportar la diseminasis 6ND, la infección 6N a tejidos profundos, como las vísceras abdominales, el corazón, los ojos, los huesos y las articulaciones, y el cerebro. La candidiasis hepatoesplénica.
CR6-NICA se produce tras un episodio de fungemia manifiesta o inadvertida y se manifiesta como un proceso indolente caracterizado por fiebre, elevasis 6N de la fosfatasa alcalina y presencia de numerosas lesiones en el hígado y el vaso. La candidiasis de sistema nervioso central, SNC, puede tener lugar como consecuencia de una enfermedad Gimet-6 o bien asociarse a intervenciones neuroquirúrgicas y derivaciones ventriculoperitoneales. Este proceso puede remedar la meningitis bacteriana y su evolusis 6N puede ser indolente o CR6-NICA. La mayoría de los casos de afectasis 6N cardíaca por cándida se deben a la diseminasis 6N Gimet. 6 gena de la infexis 6N a una PR6 tesis valvular o una válvula cardíaca dafiada, el miocardio o el espacio pericárdico. Se ha descrito la implantasis 6N de válvulas cardíacas contaminadas por C. parapsilosis. La presentasis 6N clínica remeda la endocarditis bacteriana, con presencia de fiebre. Y un murmullo cardíaco de nueva aparisis 6N o cambiante. Las vegetaciones suelen ser de gran tamaño y frágiles, y los episodios y en B6 licos se producen con una frecuencia mayor que en la endocarditis de etiología bacteriana. El ojo se ve afectado de manera frecuente en pacientes con candidiasis Gimet-6 gena. El trastorno se manifiesta con retinitis y endoftalmitis. Por ello, todos los pacientes con riesgo de presentar candidemia deben someterse a exploraciones oftalmol 6 quiques, minuciosas y frecuentes. También es posible observar una queratitis traumática. Las infecciones 6CA y articulares por el genera cándida suelen representar una secuela de la candidemia. A menudo las infecciones aparecen varios meses después de la finalizasis 6N de un tratamiento satisfactorio frente a aquella. Una candidemia inadvertida o transitoria puede provocar la diseminasis 6N de un foco esquelético que se hará evidente a nivel clínico después de algún tiempo. La osteomielitis vertebral es una presentasis 6N. Frecuente con dolor local y febrícula. A pesar de que la candidiasis Gimet-6 gena suele constituir una infexis 6N en 6 gena procedente de aparato digestivo o el aparato genitourinario, también puede deberse a la contaminasis 6N de un cáteter permanente. Los microorganismos transferidos a la punta o la luz de este elemento pueden formar una biopelícula en el interior de su luz con ulterior diseminasis 6N hacia el torrente circulatorio. Aunque estas infecciones no son menos graves que las derivadas de una fuente en 6 gena, su tratamiento es, en cierto modo, más sencillo, ya que la extraxis 6N del cáteter elimina el foco de la infexis 6N. Evidentemente, cuando el cáteter infectado haya provocado la diseminasis 6N a 6 granos distantes, las consecuencias y los problemas que entrafiara el tratamiento de la infexis 6N serán los mismos que los asociados a un foco en 6 geno. DIAN 6 estico de laboratorio. Para el DIAN 6 estico de laboratorio de la candidiasis es necesaria la obtención 6N de material clínico adecuado para su estudio mediante microscopía directa y cultivo. PUVECAP 60. Las muestras de raspado de las lesiones mucosas o cutáneas se pueden examinar directamente después de ser tratadas con ID6-cido de potasio, KOH, al 1020% que contenga blanco de calcofluor. Las formas levaduriformes de gemasis 6N y la pseudoifas se detectan con facilidad por medio de la microscopía de fluorescencia, VFIC 601. Los cultivos en medias Mical 6 GICOS estándar se emplean con la finalidad de aislar el microorganismo para su posterior identificación 6N a nivel de especie. Cada vez más estas muestras se inoculan directamente en un media cromogénico selectivo, como CHRO Magar Cándida, que hace posible la detección 6N de la presencia de varias especies de Cándida en la muestra y la rápida identificación 6N. De C. albicans, colonias verdes, y C. trapicalis, colonias azules, en Funci 6N de sus características Morphol 6 Geeks, FIC 655. El DIAN 6 estico de los restantes tipos de infexis 6N implica la realizasis 6N de cultivos, excepto cuando sea posible la obtención 6N de muestras tisulares para su examen anatomopatol 6 GICO, VCAP 60. En todos los casos en que sea posible se deben biopsiar las lesiones cutáneas y definir los cortes histológicos, con GMS o cualquier otra TINSI 6N específica para hongos. La visualizasis 6N de las levaduras de gemasis 6N y las pseudoifas características es suficiente para elaborar el DIAN 6 estico de la candidiasis, FIC 656. Normalmente se deben efectuar hemocultivos, cultivos tisulares y cultivos de los líquidos corporales estériles. La identificación 6N de cepas de cándida a nivel de especie tiene una gran importancia como consecuencia de las diferentes respuestas a los distintos tratamientos antifúngicos que se han observado en las especies de este género, VCAP 61. Como se ha descrito en el capítulo 60, se lleva a cabo a través de la prueba de tubo germinativo, C. albicans, varios medios /diagonal pruebas cronogénicos, VFIC 655, hibridasis 6N in situ fluorescente con sondas de ácidos nucleicos peptídicos, NAFIS, y paneles de asimilasis 6N de azúcares.
La proteseísmica proporciona un método rápido, preciso y rentable para identificar las especies. Los marcadores inmunológicos, bioquímicos y moleculares utilizados en el diagnóstico de la candidiasis se enumeran en el capítulo 60. Por desgracia, estos métodos no son todavía adecuados para su utilización 6N en el diagnóstico clínico de rutina, aunque algunos adelantos recientes en la tecnología de detección 6N directa pueden ser prometedores para un diagnóstico rápido de la candidiasis invasiva. Tratamiento, prevención 6N y control. Se dispone de un amplio abanico de opciones terapéuticas frente a la candidiasis, VCAP61. Las infecciones mucosas y cutáneas se tratan por medio de diversas cremas de 6 picas, lociones, pomadas y supositorios que contienen distintos fármacos antifúngicos de grupo de los azoles, V-tabla 611. El tratamiento cistérnico por vía oral se basa en la administración 6N de fluconazol o itraconazol. La colonización 6N vesical o la cistitis se tratan mediante la instilación 6N de anfotericina B, directamente en la vejiga, lavado vesical, o la administración 6N por vía oral de fluconazol. Ambas medidas están abocadas al fracaso en los pacientes en los que no es posible retirar la sonda vesical. Las infecciones de partes más profundas precisan de un tratamiento cistérnico cuya elexis 6N depende del tipo de infección 6N, la especie responsable y el estado general de hospedador. En un gran número de casos la administración 6N de fluconazol por vía oral puede ser bastante eficaz en el tratamiento de la candidiasis. CEPU. De emplear en el tratamiento de la peritonitis y en el mantenimiento a largo plazo de la enfermedad invasiva, tras una pauta inicial por vía intravenosa. El fluconazol es un fármaco eficaz cuando se administra por vía intravenosa en el tratamiento de la candidemia, en pacientes no neutropénicos, los pacientes que sufren una candidemia durante la profilaxis con fluconazol y las personas con una infección 6N comprobada por C. Cruce o C-glabrata resistente a fluconazol necesitan un tratamiento con anfotericina B, fórmulas y 6N convencional o lipídica, o una equinocandina, anidulafungina, caspofungina o micafungina. En las situaciones clínicas en las que C-glabrata o C-crucei podrían estar implicadas en la etiología de la infección 6N, por ejemplo, tratamiento / profilaxis previa con fluconazol o una situasis 6N endémica. Se recomienda un tratamiento inicial con caspofungina o una formulasis 6N de anfotericina B, que se sustituirá por fluconazol, menor toxicidad que anfotericina B, menor coste y disponibilidad oral en comparación 6N con las equinocandinas, en función 6N de la identificación 6N final de la especie implicada y los resultados de las pruebas de sensibilidad. En todos los casos se debe tratar de eliminar el foco de la infección 6N. Por tanto, se deben retirar o sustituir los catéteres vasculares, drenar los abscesos y eliminar, en la medida de lo posible, cualquier material implantado portador de una posible contaminación 6N. De igual modo, se debe tratar de reconstituir el sistema inmunitario. Al igual que sucede en la mayoría de los procesos infecciosos, la prevención 6N es preferible al tratamiento de una infección 6N establecida por Cándida. Es preciso evitar los antimicrobianos de amplio espectro, manipular cuidadosamente los catéteres y cumplir de forma rigurosa las directrices de control de infecciones. Se ha comprobado que la disminución 6N de la colonización 6N asociada a la profilaxis con fluconazol es eficaz cuando se emplea en grupos específicos de alto riesgo, como los pacientes receptores de un TMO o un trasplante hepático. Esta profilaxis comporta un posible riesgo de selexis 6N o creasis 6N de cepas o especies con resistencia al fármaco administrado, como ha mostrado la aparición 6N de cepas de C-glabrata y C-crucei resistentes a fluconazol en ciertas INS instituciones, aunque sus ventajas globales en los grupos de alto riesgo superan este riesgo. No obstante, la aplicación 6N de este abordaje en otros grupos de pacientes está llena de problemas y no se debe llevar a cabo sin realizar previamente un estudio de estratificación 6N de riesgos con el fin de identificar a los pacientes con una probabilidad más alta de beneficiarse de la profilaxis antifúngica. Micosis oportunistas producidas por Cryptechecks neoformans y otros hongos levaduriformes no pertenecientes al género Cándida. Del mismo modo que las especies de género Cándida aprovechan los trastornos inmunodepresores, la utilización 6N de dispositivos permanentes y la administración 6N de antibiséisticos de amplio espectro, algunos hongos levaduriformes no pertenecientes a Cándida han encontrado una oportunidad de colonizar e infectar a los pacientes inmunodeprimidos. Estos microorganismos pueden ocupar nichos en la naturaleza o bien subsistir en los alimentos y el agua. También pueden formar parte de la microflora de ser humano. Aunque la lista de levaduras oportunistas es amplia, esta sexy 6N se centrará en dos PAT6 llenos de gran importancia, Ceneoformans y Cryptechecks gatti, y 4 géneros que suponen problemas especiales como PAT6 llenos oportunistas, género Malassezia, género Trichosporum, género Rhodotorula y Blastos Schizomices capitatus, Teleomorfo, Dipodascus capitatus. Cryptococcus. La criptococosis,
Caso clínico 652. Es una micosis cistérnica causada por los hongos Basidiomycetos levaduriformes encapsulados Ceneoformansi, Segati. Ceneoformans presenta una distribución 6N universal y se desarrolla como saprobio ubicuo de suelo, en especial de aquel enriquecido con excrementos de paloma. Ceneoformans incluye los serotipos capsulares A, D y AD, y Segati. Incluye los serotipos B y C. Ceneoformans se subdivide en dos variedades, VAR. GRU-B, serotipo A, y VAR. Neoformans, serotipo D. Papes y Cals. www.frontlinefungus.org describieron un caso de criptococosis en un trasplantado cardíaco. El paciente de 56 años, sometido a trasplante cardíaco 3 áreas antes, Kensal 6 para una celulitis de Aparici 6N reciente en la pierna izquierda con cefalea leve de 2 semanas de Evolusi 6N. El paciente estaba recibiendo tratamiento inmunodepresor CR6-NICO con ciclosporina, azatioprina y prednisona, y fue ingresado para recibir anti-B6 ticos intravenosos, IUV. A pesar de recibir nafcilina IUV durante 5 días, el paciente no mejor 6, y Serialia 6 una biopsia de la piel de la región de celulitis para estudios anatomopatol 6 jicos y cultivo. Los resultados de laboratorio mostraron una levadura compatible con Cryptococcus neoformans. Serialia 6 también una punci 6 en el lumbar y el estudio de líquido cefalorraquídeo, LCR, mostró 6 un aspecto turbio con aumento de la presi 6N de apertura de 420 mmH20. El estudio Macrox 6 pico mostró 6 levaduras de Gemasi 6N. Encapsuladas. Los títulos de antígenos Cryptoc 6 psicos en el LCR y la sangre estaban muy aumentados. Los cultivos de la sangre, el LCR y la biopsia cutánea mostraron Ceneoformans. Se inició 6 tratamiento con antifúngicos cistérnicos, con anfotericina vaiflucitocina. Por desgracia, el paciente sufrió 6 un deterioro progresivo del estado mental a pesar del control intensivo de la presi 6, N intracraneal y las dosis máximas de antitúngicos. El deterioro fue lento y progresivo hasta su muerte a las 13 días de comenzar el tratamiento antifúngico. Los cultivos del LCR obtenidos 2 días antes del fallecimiento seguían siendo positivos para Ceneoformans. El paciente de este ejemplo estaba muy inmunodeprimido y Kensal 6 par celulitis y cefalea. Esta presentación 6N debe hacer sospechar un PAT6 geno atípico, Ceneoformans. Dada la elevada mortalidad asociada a las infecciones por criptococos, es importante un diagnóstico rápido y exacto. Por desgracia, a pesar de los esfuerzos y el uso de un tratamiento intensivo, muchos de estos pacientes fallecen por la infección 6N. Morfologfa. Macrox 6 picamente Ceneoformans y Segati son microorganismos levaduriformes encapsulados de forma esférica a ovalada y un diámetro comprendido entre 2 y 20 ERN. El bongo se replica por Gemasi 6N a partir de una base relativamente estrecha. Por lo general se forman yemas solitarias, aunque en algunas ocasiones existen yemas múltiples y cadenas de células en Gemasi 6N, FIC 657. El material clínico suele carecer de tubos germinales, hifas y pseudohifas. La forma de las células es variable en los tejidos TI-idos con tinta china, esférica, ovalada o elíptica, y dichas células están rodeadas por zonas esféricas o halos, de contorno liso y fácil visualizarse 6N que representan la cápsula polisacarida extracelular, FIC 658. La cápsula es un marcador inconfundible cuyo diámetro puede ser hasta 5 veces mayor que el de la célula fúngica y se detecta con facilidad mediante una TINSI 6N para mucina como la técnica de Musicarmin de Mayer, FIC 659. El microorganismo MOSE-T2, débilmente con la TINSI 6NDE, pero se detecta fácilmente mediante las tinciones de PAS y GMS. La pared celular de Ceneoformans contiene melanina, que se pone de manifiesto por medio de la TINSI 6N de Fontana Mason. Epidemiologfa en general, la criptococosis se contrae por inhalasis 6N de células de Ceneoformans y Segati transportadas por el aire a partir de focos ambientales, FIC 6510. La ulterior diseminasis 6N desde los pulmones, habitualmente al SNC, produce una enfermedad clínica en los pacientes susceptibles. La criptococosis cutánea primaria se debe a la inoculasis 6N transcutánea del PAT6 geno, aunque es poco frecuente. Aunque Ceneoformans y Segati tienen capacidad PAT6 gena en las personas inmunocompetentes, Ceneoformans se encuentra la mayoría de las veces como un PAT6 geno oportunista. Constituye la causa más frecuente de meningitis fúngica y tiende a afectar a pacientes con inmunodeficiencia celular. Mientras que Ceneoformans var. Neoformans y var.
Groovy tienen una distribución universal relacionada con suelo contaminado por excrementos de ave. Segatii se encuentra en climas tropicales y subtropicales en asociación con árboles de género Eucalyptus. Sin embargo, recientemente se ha identificado un foco endémico de Segatii en la isla de Vancouver, Columbia Británica, y los estados de Oregón y Washington, extendiéndose a California. Se han detectado casos esporádicos de infección por Segatii en varias regiones diferentes de EUC neoformans, VAR. Neoformans y VAR. Groovy y Segatii causan una enfermedad semejante, aunque las infecciones por Segatii tienden a afectar a pacientes inmunocompetentes y se asocian a una mortalidad más baja, si bien sus secuelas neurológicas son más graves debido a la formación de granulomas en el SNC. Neoformans es un destacado patógeno oportunista en los pacientes con SIDA. Los pacientes con recuentos de linfocitos CD4 más inferiores a 200/mm3 presentan mayor riesgo de padecer criptococosis de SNC y diseminada. La incidencia de criptococosis alcanzó una cota máxima en EU a comienzos de la década de 1990, 65,5 infecciones por millón/ano, y se ha registrado una disminución gradual gracias a la utilización generalizada de fluconazol, lo que es más importante, de tratamientos satisfactorios con nuevos fármacos antirretrovirales frente a la infección por VIH. Síndromes clínicos. La criptococosis puede cursar con un proceso neumónico, o más a menudo, una infección de SNC derivada de la diseminación hematógena y linfática desde un foco pulmonar primario. Con una menor frecuencia se observa una infección con diseminación extensa con formas cutáneas, mucocutaneas, óseas y viscerales de la enfermedad. La presentación de la criptococosis pulmonar es variable y comprende desde un proceso asintomático hasta una neumonía bilateral fulminante. Los infiltrados nodulares pueden ser unilaterales o bilaterales, y se vuelven más difusos en las infecciones de mayor gravedad. La cavitación es un hallazgo infrecuente. Neoformans y Segatii son patógenos caracterizados por un acusado neurotropismo, por lo que la forma más frecuente de la enfermedad es la afectación cerebromeningea. La evolución de proceso es variable y puede ser cronis, sin embargo, la enfermedad siempre es mortal en ausencia de tratamiento. Existe afectación de las meninges y el tejido cerebral subyacente. La presentas ahí en clínica es de fiebre, cefalea, meningismo, alteraciones visuales, alteraciones de estado mental y convulsiones. El cuadro clínico depende en gran medida de estado inmunitario de paciente y tiende a ser muy grave en los pacientes con SIDA o una acusada inmunodepresión, como los tratados con corticoides u otros fármacos inmunodepresores. Las lesiones parenquimatosas, o criptococomas, son poco frecuentes en las infecciones producidas por Neoformans, si bien constituyen la principal presentación de la criptococosis menor que el SNC en personas inmunocompetentes infectadas por Segatii. Otras manifestaciones de la criptococosis diseminada son las lesiones cutáneas, que aparecen en un 10,15% de los pacientes. Si pueden remediar las típicas de molusco contagioso, las infecciones oculares, coma corioretinitis, vitritis e invasión de nervio ocular, las lesiones óseas que afectan a las vértebras y las prominencias óseas, y la afectación prostática, que puede constituir un reservorio asintomático de la infección. Figura 65-10 Sisio vital saprobio y parasitario de Cryptococcus neoformans. Diagnóstico de laboratorio. El diagnóstico de la infección por Neoformans y Segatii se basa en la realización de hemocultivos, cultivos de líquido cefalorraquídeo, LCR, o cultivos de otro material clínico, VCAP60. El estudio microscópico de LCR puede poner de manifiesto la presencia de las levaduras de germinación encapsuladas características de este microorganismo. Cuando están presentes en el LCR u otro material clínico, las células de Neoformans se visualizan mediante la tinción de Gram, VCAP60, FIX602, de tinta china, VFIX658, y otras técnicas, VFIX657. Los cultivos de muestras clínicas en medios micológicos convencionales generan colonias mucoides formadas por levaduras de germinación encapsuladas redondeadas ureasa positivas tras un periodo de incubación de 3-5 días. La identificación a nivel de especie se lleva a cabo por medio de pruebas de asimilación de carbohidratos en agar de semilla negra. Las colonias de Neoformans adquieren una coloración marrón a negruzca o pruebas directas de actividad. Fenoloxidasa, resultados positivos. Sin embargo, la mayoría de las veces el diagnóstico de meningitis criptocócica se fundamenta en la detección directa de antígeno polisacárido capsular en suero o LCR, tabla 657. La detección de antígeno criptocócico se lleva a cabo por medio de una de las pruebas comerciales de aglutinación de látex o enzimo inmunoanálisis. El desarrollo de análisis de detección de antígenos de flujo lateral supone una prueba asistencial. Enfermedad es la afectación cerebromeningea.
La evolución de potencial para usar sobre el terreno. Se ha demostrado que estas pruebas son rápidas, sensibles y específicas para el diagnóstico de la enfermedad criptocócica por Ceneoformans y Segati, PV tabla 657. Aunque la prueba de oglucano no es de utilidad para el diagnóstico de la criptococosis, los métodos moleculares como la reacción en cadena de la polimerasa, PCR, son prometedores. Tratamiento. La meningitis criptocócica y otras formas diseminadas de la criptococosis son siempre mortales en ausencia de tratamiento. Además de la administración rápida de un tratamiento antifúngico o eficaz, resulta esencial un tratamiento eficaz de la hipertensión de SNC y del síndrome inflamatorio de reconstitución inmune, SIRI, para tener buena respuesta en la meningitis por criptococos. Todos los pacientes han de recibir anfotericina B junta con flucitocina de forma aguda durante 2 semanas. Tratamiento de inducción, seguidas de un tratamiento de consolidación con fluconazol, preferiblemente, o itraconazol oral a lo largo de 8 semanas. Los pacientes con SIDA suelen precisar un tratamiento de mantenimiento de por vida con fluconazol o itraconazol. En los individuos que no están afectados por este síndrome, el tratamiento se puede interrumpir una vez finalizada la pauta de consolidación. Sin embargo, hasta un 26% de ellos registra una recidiva durante los 3-6 meses siguientes a la finalización de tratamiento. Por tanto, puede ser conveniente administrar un tratamiento prolongado de consolidación con un azol durante un periodo máxima de 1 AFIO incluso en los pacientes no afectados por el SIDA. Después del tratamiento es preciso llevar a cabo un seguimiento clínico y micológico de estos pacientes. El seguimiento micológico se realiza mediante punciones lumbares repetidas. 1. Al finalizar el periodo de tratamiento de inducción de 2 semanas con el fin de comprobar la esterilización del LCR. 2. Al finalizar el tratamiento de consolidación y 3. Cuando así lo indique cualquier modificación de estado clínico durante el seguimiento. Es preciso cultivar las muestras de LCR obtenidas durante el seguimiento. La determinación de la proteína, la glucosa, el recuento celular y el título de antígeno criptocócico del LCR resulta de utilidad para evaluar la respuesta al tratamiento, aunque su capacidad pronóstica es escasa. La falta de esterilización de LCR el día 14 de tratamiento se relaciona con una probabilidad notablemente mayor de fracaso y tratamiento de consolidación. Otras micosis causadas por hongos levaduriformes. En el grupo de patógenos levaduriformes no pertenecientes a los géneros Cryptococcus y Candida destacan las infecciones nosocomiales causadas por los géneros Malassezia, Trichosporon y Rhodotorula y por B. capitatus como consecuencia de las dificultades que entrafia su detección o los problemas que supone su capacidad de resistencia antifúngica. Las infecciones causadas por especies del género Malassezia, M. forfur y M. pachydermatis, suelen estar relacionadas con catéteres y tienden a darse en niños prematures o en pacientes que reciben infusiones lipídicas. Ambos microorganismos son levaduras de Gernacion, FIC 6511, V también CAP 62, FIC 622. M. forfur coloniza a menudo la piel, y es el agente etiológico de la pityriasis versicolor, VCAP 62, mientras que M. pachydermatis es causa habitual de otitis en perros y un microorganismo comensal de la piel del ser humano. Entre las especies de Malassezia, M. forfur se distingue por necesitar lípidos exógenos para su proliferación. Esta exigencia, en conjunción con la localización de su nicho ecológico en la piel, permite entender la epidemiología de M. forfur, ya que las infecciones nosocomiales producidas por este microorganismo se. Capítulo 65 Micosis oportunistas 655. Figura 65. Relacionan directamente con la administración de complementos lipídicos intravenosos a través de un catéter venoso central. A pesar de que la proliferación de M. pachydermatis en una unidad de cuidados intensivos pediátricos no precisa de lípidos exógenos, los ácidos grasos estimulan su crecimiento, y las infecciones por este hongo se han asociado a la nutrición parenteral y la administración de lípidos por vía intravenosa. Casi todas las infecciones por especies del género Malassezia son esporádicas, si bien se han descrito brotes de fungemia en lactantes que recibían lípidos intravenosos. El desarrollo de este microorganismo se ve favorecido por las infusiones ricas en lípidos, a las que accede a través del catéter. Un señalado brote de fungemia por M. pachydermatis en una unidad de cuidados intensivos pediátricos se relacionó con un grupo de enfermeras que tenían perros que presentaban otitis. Por este patógeno, la cepa responsable del brote se detectó en las manos de las enfermeras y en al menos uno de los perros afectados. El género Malassezia se debe tener en cuenta cuando se observe la presencia de levaduras en frascos de hemocultivo o material clínico en el estudio microscópico y no se recupere ningún microorganismo en las placas de agar convencional. El aislamiento de las especies de este género, y, en especial, de M. forfur, en agar exige la inoculación de la placa con el microorganismo y la adición de una capa de aceite de oliva estéril sobre su superficie.
El aceite de oliva satisface las necesidades de lípidos. Se debe detectar la proliferación de los microorganismos en un plazo comprendido entre 3 y 5 días. El tratamiento de la fungemia debido a especies incluidas en este género no suele implicar la administración de fármacos antifúngicos. La infección desaparece al retirar la infusión lipídica y las vías intravenosas. El género Trichosporon se compone actualmente de 6 especies que tienen importancia clínica: Teasaí y Temucoi. Producen infecciones invasivas profundas. Teasteroides y Tecutaneum causan infecciones cutáneas superficiales. Teoboides origina la piedra blanca de cuero cabelludo y Teinkin provoca la piedra blanca del vello púbico. La mayoría de los artículos publicados acerca de las tricosporonosis profundas emplean la antigua nomenclatura de T-base/2, por lo que puede haber confusión. Desde el punto de vista morfológico, los microorganismos presentan unas características semejantes y aparecen en el material clínico en forma de hifas, artroconidios y células levaduriformes de gernación. Trichosporon provoca episodios de fungemia asociada a catéteres en pacientes neutropénicos, si bien puede igualmente acceder al torrente circulatorio a través de las vías respiratorias o el tubo. 656 Microbiología médica. Digestivo. La diseminación GIMET 6 gena extensa se manifiesta con hemocultivos positivos y numerosas lesiones cutáneas. La tricosporonosis hepática CR6-NICA puede remediar la candidiasis hepática y se observa en pacientes en proceso de recuperación de una neutropenia. Se ha señalado que Trichosporon constituye la causa más frecuente de infección por levaduras distintas de Cándida en pacientes con neoplasias hematológicas y se asocia a una mortalidad por encima de 80%. La sensibilidad a anfotericina B es variable. Este fármaco carece de actividad fungicida frente a las especies pertenecientes a este género. Se ha descrito el fracaso de tratamientos basados en anfotericina B, fluconazol y la combinación de ambos compuestos. En estos casos el desenlace suele ser muy desfavorable en ausencia de recuperación de los neutrófilos. Las especies de Trichosporon son resistentes a las equinocandinas, pero parece que responden clínicamente al tratamiento con voriconazol. Las especies incluidas en el género Rhodotorula se distinguen por la producción de pigmentos queratoenoides, que confieren a las colonias una colorasis 6N rosada a rojiza, y diversas células levaduriformes de gemasis 6N multilaterales encapsuladas. Pertenecen a este género especies como R. glutinis, R. mucilaginosa, R. rubra y R. minuta. Estos hongos levaduriformes forman parte de la microflora comensal de la piel, las uñas y las membranas mucosas, y aparecen también en el queso, los productos lácteos y diversas fuentes ambientales, como el aire, el suelo, las cortinas de ducha, las juntas de las bañeras y los cepillos de dientes. Las especies de Rhodotorula están adoptando un papel destacado como patógenos humanos en pacientes inmunodeprimidos y en pacientes con sondas permanentes. Se han implicado en la infección 6N y la fungemia asociadas a catéteres venosos centrales, infecciones oftalmológicas, peritonitis y meningitis. La anfote. Ricina B dispone de una buena actividad frente a las especies de este género y, en conjunción con la retirada de Gator, constituye un abordaje óptimo frente a las infecciones por estos microorganismos. La flucitocina posee también una excelente actividad, aunque no es conveniente administrarla en monoterapia. No se debe emplear fluconazol ni equinocandinas como tratamiento de las infecciones por este género y ahí. 111 no se han publicado datos clínicos acerca de la función de los nuevos triazoles de espectro extendido, como voriconazol y posaconazol. Blastoschistomices capitatus, teleomorfo de capitatus, es un infrecuente patógeno levaduriforme oportunista emergente que ocasiona infecciones cistérnicas graves en pacientes inmunodeprimidos, especialmente en aquellos con neoplasias hematológicas. Este microorganismo produce hifas y artroconidios, presenta una amplia distribución en la naturaleza y puede formar parte de la microflora cutánea normal. Las manifestaciones de la infección por B. capitatus son semejantes a las asociadas a la infección por Trichosporon en pacientes neutropénicos, siendo frecuentes la fungemia y la diseminación multiorgánica, incluso con afectasis 6N cerebral. La tasa de mortalidad se sitúa entre un 60 y un 80%. Los hemocultivos suelen arrojar unos resultados positivos. Como sucede en el género Trichosporon, puede aparecer una forma diseminada crónica semejante a la candidiasis diseminada crónica al remitir la neutropenia. El abordaje terapéutico óptimo de las infecciones producidas por B. capitatus no se ha definido adecuadamente hasta el momento. Algunos médicos creen que este microorganismo presenta una menor sensibilidad a anfotericina B. La excelente actividad in vitro de voriconazol indica que podría constituir un fármaco útil en el tratamiento de las infecciones por este PAT6 geno. Se recomienda llevar a cabo una rápida retirada de los catéteres venosos centrales, la inmunoterapia adyuvante y la administración de nuevos antifúngicos, como voriconazol, fluconazol a dosis altas con anfotericina B, como tratamiento de esta infrecuente, aunque devastadora, enfermedad. Microsporidios.
Fisiología y estructura. Los microsporidios son parásitos intracelulares estrictos, nucleados y unicelulares que antiguamente se consideraban microorganismos eucariotas primitivos por la presencia de ribosomas de tipo procariota y por la aparente ausencia de membranas de Golgi, peroxisomas y mitocondrias verdaderas. Sin embargo, los microsporidios se reclasificaron recientemente con los hongos basándose en observaciones como la presencia de quitina en pared de la espora, la identificación de un gen mitocondrial HSP70 y el análisis filogenético de genes que codifican a la tubulina, la subunidad grande de la ARN polimerasa 2, factores de elongación de la translocación EF1-alfa y EF2 y glutamil sintasa. Ahora parece que los microorganismos maduros poseen orgánulos derivados de las mitocondrias y se han identificado membranas de tipo Golgi asociadas a la formasis 6N de filamentos polares. Los microorganismos se caracterizan por la estructura de sus esporas, que poseen un mecanismo de extrusión tubular complejo para inyectar el material infeccioso, esporoplasma, dentro de las células. Se han detectado microsporidios en tejidos humanos y se han visto implicados como participantes en enfermedades, en seres humanos. Se han identificado 14 especies como patógenos humanos: Ancalilla, antiguamente Brachia/diagonal, Algerae, Ancalilla, antiguamente Brachia/diagonal, Econori, Ancalilla vesicularum, Encephalitozoon cuniculi, Encephalitozoon gel/diagonal M, Encephalitozoon intestinalis, Septata intestinalis, Enterocitozoon vienusi, Microsporidium ceylonensis, Microsporidium africanum, Nosema ocular UM, Pleistopora roneafi, Trachipleistopora hominis, Trachipleistopora anthropoptera y Vitaforma cornea. De ellas, vieneusi y intestinalis son las dos causas más frecuentes de enfermedad entérica, mientras que la mayoría de las especies implicadas en la enfermedad extraintestinal y diseminada pertenecen al género Encephalitozoon, Eyem, cuniculi y intestinalis. Otras especies, como Aconori, V. cornea, T. anthropoptera y T. hominis se han descrito en casos infrecuentes de microsporidiosis diseminada. Patogenia. La infección por microsporidios se inicia con la ingestión de las esporas, tras lo cual pasan al duodeno, donde el esporoplasma, con su material nuclear, es inyectado en una célula adyacente en el intestino delgado. Una vez en el interior de la célula huésped de 6NEA, los microsporidios se multiplican extensamente, bien en el interior de una vacuola para CIT6 fora o libres dentro del citoplasma. La multiplicación intracelular incluye una fase de divisiones repetidas mediante fisión binaria, merogonia, y una fase que culmina en la formación de esporas, esporogonia. Los parasites se diseminan de una célula a otra, provocando la muerte celular e inflamación local. Aunque algunas especies son sumamente selectivas en el tipo celular que invaden, en conjunto los microsporidios son capaces de infectar a cualquier órgano del cuerpo, y se han descrito infecciones diseminadas en individuos con inmunodepresión intensa. Tras la esporogonia. Las esporas maduras que contienen esporoplasma infeccioso pueden excretarse hacia el ambiente, continuando de esta manera el ciclo. Epidemiología. Los microsporidios tienen una distribución universal con una amplia variedad de huéspedes en animales vertebrados e invertebrados. Se ha prestado una gran atención a vieneusi y intestinalis como causas de diarrea crónica en pacientes con SIDA. Tanto los microorganismos de tipo Encephalitozoon corno C. Enterocitozoon se han detectado en tejidos de pacientes con SIDA con hepatitis y peritonitis. Trachipleistopora y nosema son causas de miositis en pacientes inmunodeprimidos. El género nosema ha causado queratitis localizada e infección diseminada en un nino con una inmunodeficiencia combinada grave. Las especies de Microsporidium y Eyem han ocasionado infección de la cornea humana. Aunque se desconoce el reservorio para la infección humana, probablemente la transmisión se lleve a cabo mediante la ingestión de esporas que se han vertido en la orina y las heces de los animales o los seres humanos infectados. Al igual que en la infección por criptosporidios, los individuos con SIDA y otros defectos de la inmunidad celular parecen estar expuestos a un mayor riesgo de infección por microsporidios. S1 Andromes CL1 Nicos. Los signos y síntomas clínicos de la microsporidiosis son bastante variables en los casos humanos publicados. Caso clínico 653. La infección intestinal por vieneusi en pacientes con SIDA se caracteriza por una diarrea persistente y debilitante parecida a la que se observa en la criptosporidiosis, la ciclosporiasis y la cistizosporiasis.
La presentación clínica de la infección con otras especies de microsporidios depende del sistema orgánico implicado y va desde un dolor ocular localizado y pérdida de visión, Microsporidium y especies de nosema, a trastornos neurológicos y hepatitis, cuniculi, o hasta un cuadro más generalizado de diserminación con fiebre, bornitos, diarrea y malabsorción, especies de nosema. En una publicación de infección DAIS minada por Aconori, el microorganismo afectaba a músculos de estómago, el intestino, arterias, diafragma y corazón y a las células parenquimatosas de hígado, los pulmones y las glándulas suprarrenales. Diagnóstico de laboratorio. El diagnóstico de la infección por microsporidios puede establecerse mediante la detección de los microorganismos en el material de biopsia y mediante examen con microscopio óptico de LCR y la orina. Las esporas miden entre 1 y 2 CERN y pueden visualizarse mediante tinciones de gram positivas, ácido alcohol resistencia, PAS, tinciones inmunoquímicas, triclórnicas y de Gins. También se ha descrito una técnica de tinción basada en cromotropos para la detección mediante microscopio óptico de esporas de Bieneusi y intestinalis en heces y aspirados duodenales. La microscopia electrónica se considera el método de referencia para la confirmación diagnostics de la microsporidiosis y para la identificación de genera y las especies. Sin embargo, se desconoce su sensibilidad. Otras pruebas diagnósticas, como la PCR, el cultivo y las pruebas serológicas, están en fase de investigación. Estas técnicas aún no se consideran lo suficientemente fiables para un diagnóstico de rutina. También se pueden usar métodos moleculares para identificar al microorganismo infectante a nivel de genera y especie. Tratamiento. Prevenci 6N y control. El tratamiento de las microsporidiosis suele consistir en la administración oral de albendazol. Los estudios clínicos han demostrado la eficacia de este fármaco frente a especies de genera encefalitazón en pacientes infectados por el VIH, para los cuales es el tratamiento de elección en el caso de microsporidiosis intestinal, ocular y diseminada, aunque unicarnente es parcialmente activo frente a Bieneusi. La fumagilina se ha usado con éxito frente a especies de genera encefalitazón y frente a V. cornea in vitro y en seres humanos para el tratamiento de la microsporidiosis intestinal por Bieneusi. La nitazoxanida posee actividad frente a intestinalis y V. cornea y se ha usado con éxito para el tratamiento de la infección por Bieneusi en pacientes con SIDA. Al igual que en muchas infecciones oportunistas, la reconstitución inmune asociada a la terapia antirretroviral desempeña un papel crucial en la erradicación de los microsporidios en los pacientes infectados por el VIH. Y es probable que un tratamiento antirretroviral eficaz reduzca la incidencia de infecciones causadas por microsporidios en el futuro. Al igual que sucede con Cryptosporidium, resulta difícil prevenir la infección por microsporidios y deben mantenerse los mismos métodos de mejora de la higiene personal y sanitaria que los empleados para los protozoos intestinales. Microsporidiosis. Coil y Cals. N. English J. Med 351, 42-47, 2004. Describieron un caso de miositis mortal causado por el microsporidio brachie/diagonal, Ancalia, al-Hirai. Se trataba de una mujer de 57 años con artritis reumatoide y diabetes que acudí 6 con una historia de 6 semanas de fatiga creciente, dolor muscular y articular generalizado, debilidad intensa y fiebre. Estaba tomando inmunosupresores, prednisona, metotrexato, leflunomida, para su artritis reumatoide y no presentaba indicios de infección 6N para el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH. En los 6 meses previos a su ingreso en PES-6 a tomar infliximab, un anticuerpo monoclonal con una afinidad alta para el factor de necrosis tumoral, TNF-A. La paciente vivía en una ciudad pequeña al noreste de Pensilvania y no había viajado recientemente. No tenía contacto con animales. A su ingreso su cifra de creatinina sinasa estaba elevada, y la prueba para el VIH fue negativa. En una biopsia muscular de la cara anterior del muslo izquierdo se observaron microorganismos compatibles con microsporidios. El aspecto morfol 6 Gico sugería especies de brachie/diagonal, Anca/diagonal AIA, cuya identidad se confirma 6 mediante una reacción 6N en cadena de la polimerasa mediante cebadores, específicos para 8. A/diagonal Gerae, un PAT6 geno de los mosquitos. El dolor muscular empeoró 6 y la paciente comenzó a debilitarse progresivamente, necesitando ventilación 6N mecánica tras sufrir una insuficiencia respiratoria. A pesar de la administración 6N de albendazol e itraconazol, una nueva biopsia muscular del cuádriceps derecho revel 6 la existencia de microsporidios. La biopsia post-mortem revel 6 la presencia de necrosis y la persistencia de los microorganismos. Algera es un PAT6 geno microsporidio bien conocido de las mosquitos, pero nunca antes se había publicado ningún caso de miositis en seres humanos.
Este caso clínico ilustra que algunos PAT6 llenos de insectos, BA/diagonal GRI, son capaces de causar enfermedad diseminada en los seres humanos. La terapia anti-TNFA, infliximab, pudo haber predispuesto. Capítulo 60. De estómago, el intestino, arterias, diafragma y corazón y a las células parenquimatosas de hígado, los pulmones y las glándulas suprarrenales. Diagnóstico de laboratorio. El diagnóstico de la infección por microsporidios. Aspergilosis. La aspergilosis, caso clínico 654, engloba un amplio abanico de enfermedades causadas por especies pertenecientes al genera Aspergillus. Cuadro 652. La exposición a Aspergillus en el medio ambiente puede provocar reacciones alérgicas en los pacientes hipersensibilizados o bien una destructiva enfermedad pulmonar invasiva o diseminada en personas muy inmunodeprimidas. Se han descrito alrededor de 19 especies de Aspergillus capaces de producir infección en el ser humano, si bien la mayoría de las infecciones se deben a Fumigatus, a Flaves, a Níger y a Terreus. En estudios taxonórmicos moleculares se ha demostrado que todas las especies señaladas anteriormente son realmente complejos de especies que contienen especies crípticas indistinguibles por criterios morfológicos, algunas de las cuales pueden tener importantes perfiles de resistencia a antifúngicos y rasgos patogénicos. Aspergilosis invasiva. Guja y Cals. InfectMed 24, Supl 8, 8-11, 2007, describieron un caso de aspergilosis invasiva en un trasplantado renal. Se trataba de una mujer de 34 años que consultó con una historia de 2 días de evolución con debilidad, mareo, dolor en la pantorrilla izquierda y heces de aspecto alquitranado. No refería a dolor torácico, tos ni disnea. Entre sus antecedentes médicos destacaba una diabetes que produjo una insuficiencia renal, para la cual había recibido un trasplante renal de donante cadáver en 2002. 3 semanas antes de la consulta se produjo un rechazo agudo del injerto y empezó a recibir un tratamiento inmunodepresor con alemtuzumab, tacrolimus, sirolimus y prednisona. Al ingreso estaba taquicardia, hipotensa y febril. La exploración física mostró un cordón venoso doloroso palpable en la fosa poplitea. La radiografía de tórax inicial no mostraba alteraciones. Los estudios de laboratorio mostraron anemia y uremia. El recuento de leucocitos era 4.800/diagonal y con un 80% de neutrolilos. La paciente requirió 4 unidades de concentrados de eritrocitos y se empezó el tratamiento empírico con gatifloxacino. Los hemocultivos fueron positivos para Escherichia coli sensible a gatifloxacino. Al 6º día de ingreso hospitalario, la paciente desarrolló un exantema vesiculoso en las nalgas y la pantorrilla izquierda y el cultivo fue positivo para virus herpes simple, para lo que se empezó el tratamiento con aciclovir. La situación de la paciente se estabilizó, salvo el funcionamiento renal, y se empezó la hemoclasis intermitente al 8º día de ingreso. El día 12 del ingreso la paciente sufrió una reducción 6N de la reactividad, presentó obnubilasis 6N y tuvo que ser intubada por dificultad respiratoria. La radiografía de tórax mostraba N6 dulos pulmonares bilaterales difusos. El cultivo de líquido de lavado broncoalveolar, LVA, mostró hongos del genera Aspergillus y se identificaron cuerpos de inclusión sugestivos de infeccis 6N par citomegalovirus. Se redujo la inmunodepresis 6N y se empezó a administrar anfotericina B lipo 6 mica. La paciente sufrió un infarto agudo de miocardio y entró en coma. La resonancia magnética craneal mostraba múltiples infartos agudos en el lóbulo frontal y el cerebelo. El estado de la paciente se sigue deteriorando y aparecieron múltiples N6 dulos cutáneos en las brazos y el tronco. En la biopsia de las nódulos cutáneos se cultivó Aspergillus flaves. La paciente falleció el día 23 de ingreso y en la autopsia se detecta 6 aflaves en múltiples órganos, incluidos corazón, pulmones, suprarrenales, tiroides, rifis 6N e hígado. Este caso es un ejemplo extrema de aspergilosis diseminada en un paciente inmunodeprimido. Morfolo 91A. Las especies del género Aspergillus se desarrollan como formas miceliales y alinas en cultivo. En el examen Macroc 6 pico las colonias de Aspergillus pueden ser negras, marrones, verdes, amarillas, blancas o de otro color en función 6N de la especie y de las condiciones de crecimiento. El aspecto de la colonia puede orientar la identificación 6N inicial, pero la identificación 6N definitiva precisa de estudio microbiol 6 gico de las hifas y la estructura de la cabeza conidial. Los aspergilos forman hifas tabicadas ramificadas que producen cabezas conidiales cuando se exponen a aire en cultivo y en tejido. Cada cabeza conidial se compone de un conidis foro con una vesícula terminal, que porta una o dos capas de fialidas, o esterigmas, VCAP57, FIC573b. A su vez, las fialidas alargadas generan columnas de conidios esféricos que constituyen los propagulos infecciosos a partir de los cuales se desarrolla la fase
micelial de hongo. La identificasis 6N de cada una de las especies. De este género depende, en parte, de las diferencias existentes entre sus cabezas conidiales, como la disposición 6N y la morfología de los conidios, o FIX. 65No2 y 65No3. En muchos casos pueden ser necesarios métodos moleculares para la identificasis 6N de las especies crípticas de un complejo de especie. En el tejido, las cifras de los microorganismos incluidos en el género Aspergillus se tiñen débilmente con E, pero se visualizan. Cuadro 65A2 espectro de enfermedades. Bien por medio de las tinciones fúngicas de Paz, GMS y Gridley, FIC 6514. Las cifras son homogéneas y muestran una anchura uniforme, 3 a 6 Hahn, contornos paralelos, tabiques regulares y un patrón progresivo de ramificasis 6N arboriforme, V FIC 6514. Las ramas son Daicat 6 micas y suelen surgir a ángulos agudos, 45 grados. Se puede observar la presencia de hifas en el interior de los vasos sanguíneos, angioinvasis 6N, lo que provoca trombosis. Las cabezas conidiales rara vez se encuentran en los tejidos, aunque pueden desarrollarse en el interior de alguna cavidad, FIC 6515. La importante especie Aterreus se identifica en los tejidos por la presencia de aleurioconidios esféricos u ovalados que se forman a partir de las paredes laterales de micelio, FIC 6516. Por lo dernas, las hifas de las especies PAT6 genas de Aspergillus no se diferencian morfológicamente entre sí. Epidemiologfa. Las especies del género Aspergillus son frecuentes en todo el mundo. Sus conidios son ubicuos en el aire, el suelo y la materia organics en descomposición 6N. En el entorno hospitalario se encuentran en el aire, los rociadores de ducha, los depósitos de agua y las plantas en maceta. Por ello, los conidios son inhalados constantemente. El tipo de reaxis 6N del hospedador, los hallazgos anatomopatol 6 asociados y el desenlace de la infexis 6N dependen más de factores del hospedador que de la virulencia o la capacidad PAT6 gena de cada especie de Aspergillus. El aparato digestivo constituye la vía de entrada más frecuente y relevante. Síndromes clínicos. Las manifestaciones alérgicas de la aspergilosis conforman un espectro de presentaciones basadas en el grado de hipersensibilidad a los antígenos de Aspergillus. En la forma broncopulmonar puede aparecer asma, infiltrados pulmonares, eosinofilia periférica, elevasis 6N de las concentraciones séricas de inmunoglobulina E y G, e indicios de hipersensibilidad a los antígenos de Aspergillus, prueba cutánea. En la sinusitis alérgica los indicios analíticos de hipersensibilidad se acompañan de síntomas de las vías respiratorias superiores de obstrucción 6N nasal y rinorrea, cefaleas y dolor facial. Las especies de Aspergillus son capaces de colonizar tanto los senos parenasals como las vías respiratorias inferiores, lo que provoca aspergilosis bronquial obstructiva y aspergiloma verdadero, masa fúngica intracavitaria. La aspergilosis bronquial obstructiva suele darse en pacientes con un proceso pulmonar subyacente, como la fibrosis quística, la bronquitis CR6-nica o la bronquiectasia. El trastorno se caracteriza por la formasis 6N de moldes o tapones bronquiales integrados por hifas y material mucinoso. Los síntomas corresponden a los de la enfermedad de base, no se producen DAI tisulares y no es necesario instaurar ningún tratamiento. Se puede formar un aspergiloma tanto en los senos parenasals como en una cavidad pulmonar preformada por una tuberculosis anterior u otra enfermedad pulmonar cavitaria CR6-nica. Los aspergilomas se pueden observar en el examen radiológico, aunque no suelen provocar síntomas. Por lo general, el tratamiento no es necesario excepto en pacientes con hemorragia pulmonar. La incisión quirúrgica de la cavidad y el aspergiloma está indicada en caso de una hemorragia pulmonar. 6. Que puede ser intensa y potencialmente mortal. De igual modo, el desbridamiento radical de los senos parenasals puede ser necesario para aliviar los síntomas o una hemorragia debida a la presencia de un aspergiloma. Las formas de aspergilosis invasiva cubren todo un espectro que comprende desde una enfermedad invasiva superficial en un paciente con inmunodepresión leve, por ejemplo, tratamiento con corticoides a dosis bajas, enfermedad vascular del colágeno o diabetes, a una forma destructiva de aspergilosis pulmonar con invasión local o aspergilosis diseminada. Las formas de invasión más limitadas suelen englobar la aspergilosis bronquial pseudomembranosa y la aspergilosis pulmonar necrosante. La aspergilosis bronquial puede originar estertores, disnea y hemoptisis. La mayoría de los pacientes con aspergilosis pulmonar necrosante crónica padecen un trastorno pulmonar estructural subyacente susceptible de tratamiento con corticoides a dosis bajas. Se trata de una infección crónica que puede ocasionar daños locales con desarrollo de infiltrados y masas fúngicas visibles en el estudio radiológico. No provoca invasión ni diseminación vasculares.
La resección quirúrgica de las áreas afectadas y la administración de fármacos antifúngicos son medidas terapéuticas eficaces de esta entidad. La aspergilosis pulmonar invasiva y la aspergilosis diseminada son dos infecciones devastadoras que afectan pacientes neutropénicos e inmunodeprimidos. Los principales factores predisponentes de esta complicación infecciosa son un recuento de neutrófilos por debajo de 500/mm3, la quimioterapia citotóxica y el tratamiento con corticoides. Los pacientes presentan fiebre e infiltrados pulmonares que, con frecuencia, se acompañan de dolor torácico pleurítico y hemoptisis. A menudo, el diagnóstico definitivo se retrasa debido a la frecuente obtención de resultados negativos en los cultivos de esputo y los hemocultivos. A pesar de la administración de un tratamiento antifúngico específico, la mortalidad de esta infección es notablemente alta y suele superar el 70%. V tabla 655. La diseminación hernatógena de la infección a localizaciones extrapulmonares es frecuente debido a la naturaleza angioinvasiva del hongo. Los lugares afectados con mayor frecuencia son el cerebro, el corazón, los rifiones, el aparato digestivo, el hígado y el vaso. Diagnóstico de laboratorio. Al igual que en el caso de otros hongos ubicuos, el diagnóstico de la aspergilosis impone una cierta cautela al proceso de evaluación del aislamiento de una especie de aspergilles a partir de una muestra clínica. La recuperación de una cepa a partir de tejido extirpado por vía quirúrgica o de localizaciones estériles y la obtención de resultados anatomopatol 6 hicos positivos, hifas moniliaceas tabicadas de ramificación dicotórnica, se deben interpretar como significativas en todos los casos. Se debe analizar detalladamente cualquier aislamiento a partir de una localización con contaminación frecuente, por ejemplo, aparato respiratorio. La mayoría de las especies causantes de aspergilosis crecen con facilidad en los medios micológicos convencionales que carecen de ciclohexamida. La identificación a nivel de especie de los principales patógenos para el ser humano se basa en las características microscópicas y de cultivo en agar patata destroza. La morfología microscópica, conidioforos, vesículas, metulas, fialidas, conidios, se observa mejor en un cultivo en portaobjetos y es necesaria para la identificación a nivel de especie. La aspergilosis invasiva debida a Fumigatus y la mayoría de las especies restantes rara vez se demuestra, por la obtención de resultados positivos en los hemocultivos. De hecho, se ha comprobado que la mayoría de las cepas que invaden el torrente circulatorio de este género representan una pseudofungemia o bien episodios terminales en la autopsia. Es importante destacar que Aterreus, entre todas las especies de aspergilles, produce una aspergilemia real, de manera semejante a otros hongos filamentosos. Angioinvasivos, como los géneros Fusarium y Pseudosporium, Aterreus es capaz de llevar a cabo una esporulación adventicia a través de la cual genera esporas levaduriformes, aleurioconidios, en tejido y sangre cuya detección es más probable en la sangre obtenida para los hemocultivos. PubFix 6516. El reconocimiento de los citados aleurioconidios en el examen microscópico de muestras de tejido, puncionaspiración con aguja fina o broncoscopia hace posible una rápida identificación de sospecha de Aterreus. El diagnóstico rápido de la aspergilosis invasiva se ha perfeccionado considerablemente gracias al desarrollo de inmunoanálisis de detección sérica de antígeno galactomanano de aspergilles. Esta prueba es un enzimo inmunoanálisis que puede realizarse por medio de equipos comerciales de reactivos o bien en laboratorios de referencia. Este ensayo tiene una razonable especificidad, pero presenta niveles de sensibilidad variables. C. Aplica a muestras seriadas de pacientes de alto riesgo, neutro. Penicos y trasplantes de médula ósea principalmente, como un indicador precoz para el empleo de terapia antifúngica y con un fin más ambicioso como diagnóstico definitivo. La prueba de oglucano se ha aplicado para el diagnóstico de la aspergilosis invasiva, pero carece de especificidad. Por el contrario, los análisis basados en PCR tienen una sensibilidad y una especificidad demostradas para el diagnóstico de aspergilosis invasiva y se está trabajando para estandarizar este método. 2. Tratamiento y prevención 6N. La prevención de la aspergilosis en los pacientes de alto riesgo reviste una importancia fundamental. Los pacientes neutropénicos y otros pacientes de alto riesgo suelen alojarse en instalaciones dotadas de un sistema de filtrado del aire con el fin de minimizar la exposición a los conidios de aspergilles. El tratamiento antifúngico específico frente a la aspergilosis suele implicar la administración de voriconazol o de una de las formulaciones lipídicas de anfotericina B. Se debe recordar que se considera que Aterreus es resistente a anfotericina B, por lo que es preciso utilizar un fármaco alternativo como el voriconazol. La reciente introducción de voriconazol constituye una opción terapéutica que dispone de una eficacia mayor y una toxicidad inferior que la anfotericina B, VCAP61. Recientemente la terapia combinada de voriconazol y anidulafungina ha mostrado una actividad prometedora, cuando se compara cada uno de estos fármacos por separado. Las tentativas adicionales de disminución de la inmunodepresión y barra diagonal o reconstitución de las defensas inmunitarias del paciente son también unos destacados componentes del tratamiento de la aspergilosis.
Igualmente, se recomienda la resección quirúrgica de las áreas afectadas siempre que sea posible. La resistencia a triazoles activos frente a MOS, isavuconazol, itraconazol, posaconazol, voriconazol, es infrecuente pero se ha mencionado en varias localizaciones del mundo. En Países Bajos se ha mencionado un nexo potencial con el uso de azoles fungicidas en la agricultura. Mucormicosis. El término mucormicosis hace referencia a un conjunto de entidades producidas por hongos pertenecientes a los subfilos Mucormicotina y Entomoptoromicotina. Los principales patógenos humanos de la clase de los mucormicetes se incluyen en dos órdenes, mucorales y entomoptorales. El orden entomoptorales contiene dos géneros patógenos, Conidio boles y Basidio bolus. Estos hongos suelen causar una infección granulomatosa crónica de tejidos subcutáneos y se describen en el capítulo 63. Dentro del orden mucorales los géneros patógenos son Rhizopus, Mucker, Litemia, Antesapsidia, Rhizomucor, Saxenaea, Cunningamella, Syncephalastrum y Apophysomices. Las infecciones por mucormicetes son infrecuentes y su incidencia es de unas 7 infecciones por millón de personas, en Estados Unidos. Por desgracia, cuando se producen, las infecciones por estos patógenos suelen ser agudas y de progresión rápida, y las tasas de mortalidad oscilan entre un 70 y un 100%. Morfología. Desde el punto de vista macroscópico, los hongos patógenos incluidos en el orden mucorales crecen con rapidez y producen colonias lanosas de color gris, a marrón en un plazo de 1,218 Hour ras. La identificación a nivel de género y especie se basa en la morfología microscópica. En el examen microscópico, los mucormicetes son hongos filamentosos con hifas enocíticas y alinas anchas que presentan algunos tabiques infrecuentes. Las esporas asexuadas de los hongos pertenecientes al orden mucorales se hallan en un esporangio y se denominan esporangiosporas. Los esporangios se encuentran en el extremo de unos esporangioforos tipo tallo que terminan en una turnefacción bulbosa conocida como columela, FIC 6517, V también CAP 57, FIC 573A. La presencia de estructuras radiculars, llamadas rizoides, resulta de utilidad en la identificación de géneros específicos de orden mucorales. Igual que en el caso de los aspergilos, la mejor forma de identificación de los hongos de orden mucorales es con métodos moleculares. En los tejidos los mucormicetes, orden mucorales, se desarrollan como hifas aplanadas moniliaceas, no pigmentadas, sin tabiques o con un reducido nurnero de tabiques, FIC 6518. A diferencia de género Aspergilles y otros hongos yalinos, el diámetro de las hifas supera con frecuencia los 10 m y las hifas presentan un contorno irregular, son pleomorfas y a menudo se pliegan y retuercen sobre sí mismas. El patrón de ramificación de las hifas es irregular y no progresivo, y las ramificaciones suelen surgir de las hifas progenitoras a ángulos rectos. Las paredes de las hifas son delgadas, se tifian débilmente con GMS y otras tinciones específicas para hongos y con frecuencia se detectan con mayor facilidad mediante EVFIC 6518. Los mucormicetes suelen ser angioinvasivos. Epidemiología. La mucormicosis es una enfermedad esporádica de distribución universal. Rhizaetes arrizus es la causa más frecuente de mucormicosis en el ser humano. Sin embargo, se sabe que algunas otras especies de Rhizaetes, Rhizomucor, Litemia y Cunninghame LLA producen enfermedad invasiva en pacientes hospitalizados. Los microorganismos son ubicuos en el suelo y la vegetación en proceso de descomposición, y la infección se adquiere por inhalación, ingesta o contaminación de heridas por esporangiosporas presentes en el entorno. Al igual que el género Aspergil/US, la capítulo 60. Diseminación nosocomial de los mucormicetes puede tener lugar a través de sistemas de aire acondicionado, en especial durante el proceso de construcción. Por otra parte, los brotes focales de mucormicosis se han asociado a la utilización de vendas o cintas adhesivas contaminadas, en vendajes quirúrgicos, que origina una mucormicosis cutánea primaria. La mucormicosis invasiva se produce en pacientes inmunodeprimidos y presenta unas características clínicas semejantes a la aspergilosis. Se ha estimado que los mucormicetes pueden causar infecciones en un 1,9% de los receptores de un trasplante de órgano sólido, en especial en los pacientes con diabetes mellitus. Entre los factores de riesgo se encuentran el tratamiento con corticoides y deferoxamina, la cetoacidosis diabética, la insuficiencia renal, las neoplasias hernatológicas, la arnielosupresión y la exposición a actividad de construcción hospitalaria. Recientemente se han descrito algunos casos de mucormicosis tras un TMO en pacientes que habían recibido profilaxis antifúngica con voriconazol, un fármaco que carece de actividad frente a los mucormicetes. Síndromes clínicos. Se distinguen varias formas clínicas de mucormicosis producida por hongos pertenecientes al orden mucorales. La mucormicosis rinocerebral es una infección invasiva aguda de la cavidad nasal, los senos parenasals y la 6-beta que afecta a las estructuras faciales y se disemina hacia el SNC, con afectación de las meninges y el cerebro.
La mayoría de las infecciones se clan en pacientes con acidosis metabólica, en especial de cetoacidosis diabética, así como en aquellos con neoplasias hernatológicas. La mucormicosis pulmonar es una infección primaria en los pacientes neutropénicos que se puede diagnosticar, erróneamente, como aspergilosis invasiva. Las lesiones pulmonares son de tipo infarto como consecuencia de la invasión por las cifas y la ulterior trombosis de los grandes vasos pulmonares. Las radiografías de tórax muestran una bronconeumonía de progresión rápida, consolidación segmentaria o lobular y signos de cavitasis 6N. C. Puede observar la formación de masas fúngicas semejantes a un aspergiloma, así como una hemorragia pulmonar con hemoptisis mortal debido a la invasión vascular por el hongo. La naturaleza angioinvasiva de los mucormicetes mucoráceos origina con frecuencia una infección diseminada, con isquemia tisular de diversos órganos. Los entornos iniciales ponen de relieve la afectación neurológica, pulmonar y de aparato digestivo. La afectación del aparato digestivo suele ocasionar una hemorragia masiva o una perforación grave. 600. La mucormicosis cutánea puede constituir un signo de la diseminasis 6N Gimet 6 gena de PAT6 geno. Las lesiones tienden a ser nodulares con un núcleo EKIM6 tico. La mucormicosis cutánea primaria se desarrolla como consecuencia de un traumatismo, la aplicasis 6N de vendajes quirúrgicos o la colonizasis 6N de quemaduras. La infección 6N puede ser superficial o bien extenderse con rapidez hacia los tejidos subcutáneos. Las secuelas de los devastadores tornados de 2011 en Estados Unidos incluyeron varios casos de mucormicosis masiva profunda en personas no inmunodeprimidas de manera secundaria a la inoculasis 6N cutánea por residuos transportados por el aire. DIAN 6 estico de laboratorio. El pésimo PRON 6 estico de la mucormicosis exige la obtensis 6N de tejido para su examen. Microc 6 pico directo, estudio anatomopatol 6 jico y cultivo. Dado que los mucormicetes constituyen un grupo muy ubicuo, la demostrasis 6N de la presencia de elementos fúngicos característicos en muestras tisulares tiene una relevancia mucho mayor que su mero aislamiento in vitro. Las muestras adecuadas proceden de raspados de la mucosa nasal, los aspirados de los contenidos sinusales, el líquido de lavado broncoalveolar y la biopsia de cualquier tejido infectado NECR 6 tico. El examen directo de material tratado con KOH y blanco de calcofluor puede poner de manifiesto la presencia de hifas anchas no tabicadas. Los cortes anatomopatol 6 jicos tenidos con EOPAS son los más útiles, VFIC 6518. Se puede detectar la presencia de hifas retorcidas pausitabicadas anchas con ramificaciones irregulares. Las muestras tisulares se deben triturar, pero no homogeneizar, de forma previa a su cultivo en medios MICAL 6 jicos convencionales carentes de ciclohexamida. Es frecuente la obtensis 6N de resultados negativos en los cultivos. Se registran en casi un 40% de los casos a pesar de la demostrasis 6N de la presencia de hifas en los tejidos. El DIAN 6 estico de la mucormicosis no se puede elaborar ni tampoco descartar en funcis 6N de los resultados de los cultivos por sí solos, sino que depende de un conjunto de indicios recogidos por el médico y el microbis 6 logo. Por desgracia, en la actualidad no se dispone de ninguna prueba Serol 6 Guique ni molecular específica para los mucormicetes. VCAP 60. Tratamiento. La anfotericina B continúa siendo el tratamiento de Elexis 6N de la mucormicosis y a menudo C, acornpafia D, y desbridamiento quirúrgico y la reconstitusis 6N inmune. Casi todos los mucormicetes presentan una importante sensibilidad a la anfotericina B, aunque generalmente son resistentes a los azoles o las equinocandinas, VCAP 61. En el grupo de triazoles de espectro extendido el posaconazol y el isavuconazol destacan por su actividad, frente a la mayoría de los mucormicetes. Ambos fármacos han sido eficaces en modelos murinos de mucormicosis y algunos trabajos de tratamiento de las infecciones en el ser humano. Por el contrario, el voriconazol carece de actividad frente a estos PAT6 llenos y se ha descrito la recurrencia de la infección 6N durante el tratamiento en pacientes sometidos a TMO que recibían profilaxis con este fármaco. Micosis producidas por otros hongos. Miceliales hialinos. La descripsis 6N detallada de los hongos miceliales hialinos, también conocidos como hialoifomicetos, queda fuera de alcance de este capítulo, V cuadro 651. Los hongos diversos desde el punto de vista taxon 6 mico que originan las hialoifomicosis, infecciones causadas por hongos no pigmentados, comparten ciertas características, ya que muchos de ellos presentan una menor sensibilidad a algunos antifúngicos y en los tejidos aparecen como hongos filamentosos ramificados, tabicados hialinos, no pigmentados, que pueden no distinguirse de género Aspergillus. La identificasis 6N de estos microorganismos requiere la realizasis 6N de cultivos, que pueden ser muy importantes en la Selexis 6N de tratamiento más adecuado. Aunque las infecciones causadas por la mayoría de estos hongos son relativamente infrecuentes, su incidencia parece ser cada vez mayor.
Se cree que la mayoría de las infecciones diseminadas se adquieren como consecuencia de la inhalasis 6N de esporas o bien por la progresis 6N de lesiones cutáneas localizadas. En este capítulo la descripsis 6N de ciertos géneros se limita a algunos hongos filamentosos hialinos con importancia clínica, como los pertenecientes a los géneros Fusarium, Excedosporium, Sarocladium, Paesylomis, Purpureosylium, Trichoderma y Scopula riopsis. Estos microorganismos tienden a producir infecciones. En pacientes neutropénicos, suelen aparecer diseminados en la naturaleza y son casi siempre mortales en ausencia de reconstitusis 6N inmune. Algunos de estos microorganismos son capaces de llevar a cabo una conidiasis 6N adventicia, es decir, producir 6N de esporas en los tejidos, con diseminasis 6N Gimet 6 gena concomitante, hemocultivos positivos y numerosas lesiones cutáneas. Las especies incluidas en el género Fusarium constituyen una causa cada vez más frecuente de infeccis 6N, diseminada en los pacientes inmunodeprimidos. Fusarium es también una impetante causa de queratitis por hongos, sobre todo en personas que llevan lentes de contacto. Las especies aisladas más a menudo a partir de muestras clínicas son Fusarium moniliforme, F. solani y F. oxysporum. La característica distintiva de la fusariosis diseminada es la aparisis 6N de varios N6 dulos, cutáneos purpúricos con un área de necrosis central, V caso clínico 655. Por lo general, la biopsia de estos N6 dulos revela la presencia de hifas hialinas tabicadas con ramificaciones que invaden los vasos sanguíneos. Caso dérnicos, FIC 6599. Los cultivos de material de biopsia y los hemocultivos resultan de utilidad en la elaborasis 6ND. Dian 6 es ético de la infeccis 6N por Fusarium. Aunque los hemocultivos casi siempre son negativos en las infecciones invasivas por especies de género Aspergillus, alrededor de un 75% de los pacientes infectados por Fusarium obtiene resultados positivos en esta prueba. En los cultivos, las colonias de Fusarium crecen con rapidez y muestran una morfología aplanada algodonosa a lanosa que tiende a extenderse. Su coloración puede ser verde azulada, beige, salmón, azul lavanda, roja, violeta y púrpura. Macroxeísticamente los hongos incluidos en el género Fusarium se distinguen por la producción 6ND, macroconidios y microconidios. Los microconidios se componen de una o dos células, tienen forma ovoidea cilíndrica y generalmente forman parte de bolas mucosas o cadenas cortas. Los macroconidios son fusiformes o falciformes y constan de un gran número de células, VFIX 6519 y 6520. Las especies de este género suelen ser resistentes a anfotericina B in vitro, y es frecuente la recurrencia de las infecciones durante el tratamiento en los pacientes que han sido tratados con este fármaco. El voriconazol y el posaconazol han obtenido resultados satisfactorios en algunos pacientes que tenían fusariosis resistente a anfotericina B. El tratamiento recomendado frente a la fusariosis consiste en una pauta primaria basada en una formulasis 6N lipídica de anfotericina B, voriconazol o posaconazol junto con tentativas enérgicas de reconstitución inmune. Dentro del género Excedosporium, S. apiospermum, teleomorfo, Pseudayschieria apiosperma, y S. prolificans son dos destacados patógenos oportunistas resistentes a antifúngicos. S. apiospermam se aísla con facilidad a partir del suelo y constituye una causa esporádica de micetoma en todo el planeta. Sin embargo, también origina infecciones localizadas y diseminadas de carácter grave en pacientes inmunodeprimidos. Junto con la enfermedad diseminada extensa, S. apiospermum se ha relacionado con úlceras córneos, endoftalmitis, sinusitis, neumonía, endocarditis, meningitis, artritis y osteomielitis. S. apiospermum no se dife rencia de las especies de género Aspergillus ni de otros hongos. Capítulo 65 Micosis oportunistas 6. Causantes de hialoifomicosis en el examen anatomopatológico. Sin embargo, esta distinción es relevante a nivel clínico debido a la resistencia de S. apiospermum a anfotericina BAI, su sensibilidad a voriconazol y posaconazol. En los cultivos las colonias son lanosas a algodonosas e inicialmente presentan una colorasis 6N blanquecina. Más tarde adquieren un color marrón grisáceo a verdoso. En el estudio Microx 6 pico los conidios constan de una sola célula, son alargados, de color marrón claro y se disponen por separado o en bolas en conidioforos cortos o largos. FIC 6521. S. prolificans, antes S. inflatum, es un hongo emergente de posible virulencia y gran agresividad que produce hialoifomicosis. Aunque menos importantes que las debidas al género Fusarium o S. apiospermum, las infecciones causadas por este patógeno se asocian a traumatismos de tejidos blandos y se caracterizan por una extensa invasión local, necrosis tisular y hastio. Mielitis. S. prolificans remeda a S. apiospermum en su morfología macroscópica y microscópica.
La formación de aneloconidios en grupos húmedos localizados en los vértices de anelidas de bases amplias por S. prolificans representa la característica de mayor utilidad para diferenciar este microorganismo de S. apiospermum. Se considera que S. prolificans es resistente a casi todos los fármacos antifúngicos con actividad cistérnica, como los triazoles de espectro extendido y las equinocandinas. La resección quirúrgica constituye el único tratamiento definitivo frente a la infección por este patógeno. Las infecciones invasivas por especies incluidas en el género Sarocladium, Acremonium, afectan exclusivamente a pacientes con neutropenia, sometidos a un trasplante o con alguna otra inmunodeficiencia. Sus manifestaciones son semejantes a las observadas en la infección por Fusarium, con diseminación hematógena de lesiones cutáneas y hemocultivos positivos. Las especies de género Sarocladium se aíslan con frecuencia en muestras procedentes de suelo, materia vegetal en descomposición y alimentos en estado. Las colonias de este género son de color blanco grisáceo a rosado y su superficie es aterciopelada o algodo. Nosa. Los conidios pueden estar formados por una única célula. Cadenas de células o una masa conidial que surge de unas cortas fialidas de diámetro decreciente y carentes de ramificaciones. Se desconoce cuál es el tratamiento óptimo para las infecciones por hongos pertenecientes a este género. Se ha observado resistencia a la anfotericina B, el itraconazol y las equinocandinas. Una reciente publicación de un caso de infección pulmonar por Sarocladium, antes Acremonium, strictum tratado satisfactoriamente con posaconazol parece indicar que los nuevos triazoles podrían resultar de utilidad en el tratamiento de las infecciones por este género. Aunque de forma infrecuente, las especies de género Paecilomyces pueden originar una enfermedad invasiva en receptores de un trasplante de células madre, hematopoyéticas y de órgano sólido, pacientes con SIDA y otros inmunodeprimidos. A menudo la vía de entrada son grietas cutáneas o catéteres intravasculares. Es frecuente la diseminación de la infección, que podría verse favorecida por la conidiación adventicia. Las dos especies más frecuentes son Paecilomys lilacinus y Paecilomys varioti. En una reorganización taxonómica reciente, Paecilomys lilacinus se ha asignado al género Purpureosygium lilacinus. A nivel microscópico, los conidios formados por las especies de este género se agrupan en cadenas, son unicelulares y su forma es entre ovoide y fusiforme. Las fialidas poseen una base ancha y un cuello largo de diámetro decreciente. La sensibilidad a anfotericina B es variable y se ha observado resistencia en P. lilacinus. La administración de voriconazol ha obtenido resultados satisfactorios en la infección cutánea grave y la enfermedad diseminada. Las especies pertenecientes al género Trichoderma constituyen un buen ejemplo de un hongo catalogado previamente como no patógeno que se ha convertido en un destacado patógeno oportunista en pacientes inmunodeprimidos y pacientes sometidos a diálisis peritoneal. La enfermedad diseminada mortal por Trichoderma longibrachiatum afecta a pacientes con neoplasias hernatológicas, pacientes sometidos a un TMO o receptores de mi trasplante de órgano sólido. La mayoría de las especies incluidas en este género presentan una baja sensibilidad a anfotericina B, itraconazol, fluconazol y flucitosina. El voriconazol parece ser activo frente al pequeño número de cepas estudiado hasta ahora. El género Scopulariopsis se compone de hongos saprófitos ubicuos que rara vez producen enfermedad en el ser humano. Scopulariopsis brevicaulis es la especie aislada con mayor frecuencia. Generalmente, la infección se limita a las ufias, aunque se han referido infecciones profundas graves en pacientes leucérnicos neutropénicos y en los sometidos a TMO. Se han descrito infecciones locales y diseminadas con afectación de tabique nasal, la piel, y los tejidos blandos, la sangre, los pulmones y el cirbro. El diagnóstico se basa en los resultados de los cultivos y el estudio anatormopatológico. Las especies incluidas en este género crecen a una velocidad entre moderada y rápida en los medios micológicos convencionales. Inicialmente las colonias son lisas y se vuelven granulares a pulverulentas con el paso de tiempo. Los conidioforos pueden ser sencillos o ramificados. Las células conidiógenas son anelidas que se disponen de forma individual o agrupada o pueden organizarse en unas estructuras con forma de escoba o escópula, de manera semejante a lo observado en el género Penicillium. Los aneloconidios son lisos en la fase inicial, se transforman en estructuras rugosas en la madurez, tienen forma de bombilla y forman cadenas basipetas. Las especies de género Scopulariopsis suelen ser resistentes al itraconazol y presentan una sensibilidad moderada a la anfotericina B. Las infecciones invasivas pueden requerir un tratamiento quirúrgico y farmacológico, y con frecuencia, son mortales. Feoifomicosis. La feoifomicosis se define como una infección tisular producida por hongos miceliales de matiaceos, pigmentados, y barra diagonal o levaduras.
Las infecciones por hongos dernatiaceos constituyen un grupo significativo de micosis oportunistas de prevalencia cada vez mayor y pueden adoptar la forma de enfermedad diseminada o bien localizarse en el pulmón, los senos paranasals o el SNC. La inoculación primaria origina una infección subcutánea localizada frecuente en los países en vías de desarrollo. Se ha descrito en el CAP 63. Los hongos dernatiaceos capaces de infectar al ser humano pertenecen a un gran número de géneros distintos. Las causas más frecuentes de infección en el ser humano son los géneros Alternarria, Bipolaris, Cladosporium, Curbularia y Exeroilum. Por otra parte, algunos hongos dernatiaceos parecen ser neurotrópicos, como Cladopialopora bantiana, Bipolaris, Curbularia, Spicifera, el género Exopiala, Guangiella dermatitidis, Ramichloridium, Ovoboideum Michetomium matrobruneum. Los abscesos CIR. Brales representan la manifestación más común en el SNC. Las infecciones producidas por los géneros Bipolaris y Exeroilum pueden remedar inicialmente una sinusitis con posterior extensión al SNC. Exeroilum rostratum estuvo implicado en un gran brote iatrogénico en Estados Unidos secundario a preparados de metilprednisolona contaminados que dieron lugar a numerosos casos mortales de meningitis y de vasculitis de SNC en individuos inmunocompetentes. Merece la pena destacar que tanto la PCR como la prueba de glucanos son de bastante utilidad para el diagnóstico y el tratamiento de estos pacientes. En los tejidos se observa la presencia de hifas acompafiadas o no de células en fase de levadura. Con frecuencia el pigmento melanoide marrón claro a oscuro de la pared celular se visualiza por medio de las tinciones de Eopape-Nicolau, FIC 6522. La técnica de Fontana-Mason, una tinción específica para Melanie. Na, puede facilitar la visualización de los elementos de matiaceos. Los hongos de matiaceos presentan unas notables diferencias con relación al abanico clínico de infección y la respuesta al tratamiento. Los distintos géneros no se distinguen con facilidad en el estudio anatomopatológico. Por tanto, el diagnóstico microbiológico preciso basado en el cultivo de tejido infectado es imprescindible para el tratamiento clínico óptimo de las infecciones producidas por estos hongos. Las especies pertenecientes al género Alternaria son una causa destacada de sinusitis paranasal tanto en pacientes sanos como en inmunodeprimidos. Otras localizaciones de la infección son la piel y los tejidos blandos, la córnea, las vías respiratorias inferiores y el peritoneo. Alternaria alternata es el patógeno de este género mejor conocido en el ser humano. En condiciones in vitro las colonias de Alternaria se desarrollan con rapidez, son algodonosas y presentan un color gris a negro. Por lo general, los conidioforos son solitarios y sencillos o ramificados. Los conidios configuran cadenas ramificadas, son dernatiaceos, muriformes, lisos o rugosos y su diarnetro disminuye hacia el extremo distal con un pico corto en su vértice. FIC 6523. Las especies incluidas en el género Cladosporium suelen originar infecciones cutáneas superficiales, aunque también pueden causar infecciones profundas. Estos hongos proliferan con rapidez y forman colonias aterciopeladas de color gris verdoso a negro. Los conidis 6 foros surgen de las hifas y son dernatiaceos, largos y ramificados. Los conidios pueden ser lisos o rugosos, constar de una o más células y formar cadenas ramificadas en el extremo de conidis 6 foro. Los hongos del género Curbularia son ubicuos en el suelo y se han implicado en infecciones diseminadas y locales. La infexa IN se puede localizar en el endocardio, el punto de introducción de un catéter, el tabique nasal y los senos paranasals, las vías respiratorias inferiores, la piel, y los tejidos subcutáneos, los huesos y la córnea. En los tejidos las hifas pueden carecer de pigmentación. Algunas especies frecuentes que producen infexa IN en el ser humano son C. geniculata, C. lunata, C. pallescens y C. senegalensis. En condiciones in vitro las colonias crecen con rapidez, son lanosas y presentan una coloración gris a negra grisácea. Ema y ciaroscopicarnente los conidios son dernatiaceos, solitarios o agrupados, tabicados, sencillos o ramificados, sionpodiales y geniculados. Las manifestaciones de las infecciones causadas por los géneros Bipolaris y Exeroilum son semejantes a las de las infecciones por Aspergilles, si bien la enfermedad progresa con mayor lentitud. Entre las manifestaciones clínicas cabe citar la diseminación con invasión vascular y necrosis tisular, la afectación de SNC y los senos paranasals, y la asociación a un proceso broncopulmonar alérgico. Estos microorganismos producen sinusitis en pacientes normales, atópicos o asmáticos, y una forma más invasiva en pacientes inmunodeprimidos. En los cultivos, tanto Bipolaris como Exeroilum forman colonias lanosas de color gris a negro y rápido desarrollo. Microscópicamente los conidioforos son simpodiales y geniculados. Los conidios son de matiaceos, oblongos acilíndricos y se componen de varias células, FIC 6524.
Las especies preponderantes de bipolaris en las infecciones humanas son Bipolaris australiensis, B. hawaiensis y B. spicifera. Recientemente estas especies se han trasladado al género Curbularia. Se desconoce cuál es el tratamiento más apropiado para la feoifomicosis asentada en profundidad, aunque suele implicar la administración precoz de anfotericina B y la excisión quirúrgica agresiva. A pesar de estas medidas, la feoifomicosis no responde adecuadamente al tratamiento y son frecuentes las recidivas. El posaconazol ha obtenido resultados satisfactorios como tratamiento de la infección diseminada por Exopiala spinifera. En los pacientes con abscesos cerebrales, la excisión completa de la lesión se ha relacionado con una prolongación 6N de la supervivencia. El tratamiento a largo plazo con triazoles, posaconazol o voriconazol, combinado con la excisión quirúrgica repetida, puede evitar las recidivas. El tratamiento de los casos iatrogénicos de infección secundaria AE. Rostratum consiste en formulaciones lipídicas de anfotericina B y voriconazol. Neumocistosis. Nomecystis gyrovesii, antes Nomecystis carinii, es un microorganismo que produce infecciones limitadas casi exclusivamente a pacientes debilitados e inmunodeprimidos, en especial a los infectados por VIH. Constituye la infección 6N oportunista más frecuente en los pacientes con SIDA. No obstante, su incidencia se ha reducido considerablemente a lo largo de los últimos años gracias a la utilización 6N de tratamientos antirretrovirales de gran actividad. Antes se clasificaba como un protozoe parásito, pero los datos moleculares y genéticos disponibles en la actualidad han obligado a incluirlo en el reino fungi, VCAP 57. El ciclo vital de P. gyrovesii incluye formas sexuadas y asexuadas. Durante la evolución 6N de la infección 6N en el ser humano, P. gyrovesii puede existir en una forma TR6 fica de vida libre, una 5 a 5 m de diámetro, como un esporocisto uninucleado, 4 a 5 m, o un quiste, 5 ERN, que contiene hasta 8 cuerpos ovoides A. Fusiformes, FIC 6525. La pared del quiste parece una estructura colapsada vacía tras su rotura, FIC 6526. Se desconoce cuál es el reservorio natural de P. gyrovesii. Aunque se ha demostrado la transmisión 6N en partículas transportadas por el aire en un modelo experimental, en roedores, el sustrato genético de las cepas estudiadas difiere del propio ser humano, lo que hace improbable la actuación 6N de los roedores como reservorio zooancístico de la enfermedad del ser humano. Las vías respiratorias representan la principal vía de entrada de P. gyrovesii en el ser humano. La neumonía es la manifestación 6N más frecuente de la neumocistosis, aunque en los pacientes con SIDA se pueden observar manifestaciones extrapulmonares. Se ha descrito la afectación 6N de los ganglios linfáticos, el vaso, la médula 6A, el hígado, el intestino delgado, el tubo digestivo, los ojos, los oídos, la piel, el hueso y la glándula tiroides. Los indicios más recientes señalan que puede producirse la reactivación 6ND. Una infección 6N anterior latente junta con una infección 6N primaria. Los pacientes inmunodeprimidos, debilitados y desnutridos, y especialmente los pacientes con SIDA con bajos recuentos de linfocitos CD4, menor que 200/L, presentan un elevado riesgo de contraer la infección 6N. La característica distintiva de la infección 6N por P. gyrovesii es una neumonía intersticial con un infiltrado mononuclear formado fundamentalmente por células plasmáticas, el comienzo de la enfermedad es insidioso y aparecen signos y síntomas como disnea, cianosis, taquipnea, tos no productiva y fiebre. La presentación 6N radiol 6 GIG suele corresponder a infiltrados intersticiales difusos con aspecto en vidrio esmerilado que se extiende desde la región iliar, aunque puede ser normal o presentar N6 dulos o cavitasis 6N. La tasa de mortalidad es alta en ausencia de tratamiento y la muerte se debe a la insuficiencia respiratoria. En el estudio Histol 6 GICO se observa un exudado espumoso en los espacios alveolares con un infiltrado intersticial intenso compuesto principalmente por células plasmáticas. Otros posibles hallazgos son un dano alveolar difuso, inflamasis 6N granulomatosa no caseificante y necrosis por coagulasis 6N de tipo infarto. El DIAN 6 estico de infección 6N por P. gyrovesii se basa casi exclusivamente en el estudio MACROC 6 pico de material clínico, como el líquido de lavado broncoalveolar, LVA, el cepillado bronquial, el esputo inducido y las muestras de biopsia transbronquial de pulm 6N abierto. El análisis del LVA posee una sensibilidad del 90100% y excluye la necesidad de practicar biopsia transbronquial o de pulm 6N abierto. El estudio MACROC 6 pico del esputo inducido puede resultar útil en los pacientes con SIDA y los portadores de una notable carga microbiana. No obstante, su
Tasa de falsos negativos es del 2,025%. Se han empleado diversas tinciones Cistol 6 Giques y Citol 6 Giques en la Detexi 6-NDP Girobesi, como GMS, GIMS, PAS, azul, de toluidina, blanco de calcoflor. E inmunofluorescencia. La TINSI 6N de GIMS pone de manifiesto la presencia de las formas tróficas, pero no tiñe la pared del quiste, VFIX 6525, mientras que la TINSI 6N GMS es específica para esta última, VFIX 6526. Las técnicas de inmunofluores. Cencia TIFI en ambas estructuras. La prueba de glucano ha demostrado ser de bastante utilidad para el DIAN 6 estico rápido de Neurnonia por nomecistis con un grado alto de sensibilidad y especificidad. Del mismo modo, la PCR es bastante prometedora. Y está comercializada en Europa. El eje central de la profilaxis y el tratamiento es trimetoprima. Sulfametoxazol. En pacientes con SIDA se han utilizado fármacos alternativos, como pentamidina, trimetoprimadapsona, clindamicina primáquina, atovaquona y trimetrexato.